es un chiquitito, acá también. Así está grabado, No, no. No, acá se ve en la pantalla grande, se ve acá. Ya. A ver, ¿qué haciendo, chicos? Bueno, a modo de estar un poquito más relajados para empezar, porque estos dos temas son un poquito largos, un poco pesados, ¿ya? Entonces, vamos a poner un pequeño video acerca de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, la mayoría de los que han rotado, ya con nosotros, seguramente en cirugía general, en cirugía abdominal, han visto seguramente una o más veces cirugía de vesícula, ¿no? Que es la cirugía que más nosotros hacemos en medio, ¿no? Cirugías programadas. En emergencia es un poco difícil administrar, sobre todo en las noches, no hay mucha posibilidad de poder por el AF en las noches, pero también se puede hacer, ¿no? Entonces acá lo que estamos viendo es un video que tiene 3 episodios o 3 patologías vesiculares, pero con cuadros diferentes, ¿ya? Acá ven una coleritiasis. ¿Cómo tú sabes que es una coleritiasis? Inicialmente, es una vesícula, una pared muy delgada, fácilmente maniobrable por cirugía laparoscópica, no se puede manejar bien con pinzas. Miren, no hay nada de adherencias, no hay ni una adherencia acá. Tú ves para la parte baja, acá está la vía biliar que está totalmente libre, el duodeno está totalmente libre, el hígado es un hígado sano, tranquilo, no hay inflamación, no hay ni esteatosis, ¿no? Entonces, una cirugía electiva normalmente pasa esto, ¿no? Normalmente, se ha visto que a veces una cirugía incluso electiva puede ser más difícil que una cirugía de emergencia. Ha pasado, uno, porque no ha sido bien programado, o dos, porque el paciente ya ha estado, digamos, con bastantes episodios repetitivos de dolor, de cólico, y cuando llega a sala está pues adherido, está pegado, está plastronado, incluso hasta piocolecistos, ¿no? Hemos encontrado en cirugías programadas, o sea, algo que no debería pasar, pero pasa, o sea, puede pasar. Entonces, pero en general, cuando es una cirugía tranquila, pues una coledaf es una cirugía, digamos, no difícil, no complicada. La primera parte que se tiene que hacer es esto, la disección, ¿no? Del bacinete, coger, este es el bacinete de la vesícula, coger, ¿no? Usamos 4 trócares, uno para la cámara de 10, uno de 10 también para la parte alta, y 2 pinzas de 5. Entonces el ayudante está traccionando al fondo de la vesícula y secamos, este es el triángulo del calor, ¿no? Entonces el cístico, la arteria justo va en el medio, el reborde hepático y la vía biliar, ¿no? Entonces algunos lo llaman como un cuadrilátero, ¿no? Pero ya en los textos está nombrado como el triángulo, ¿no? Entonces una vez de que se identifica bien las estructuras, ¿no? Que veas bien la arteria, que veas bien el conducto cístico, recién vas a poder hacer el primer clipaje. Normalmente clipamos siempre primero la arteria, el conducto cístico, ¿no? Porque es un poco más grueso, lo más fácil de maniobrar, pero a veces vamos a encontrar una arteria anterior que nos va a dificultar un poco el manejo. Entonces ahí tenemos que identificar bien las estructuras y podemos poner un clip adelante y un clip atrás antes de iniciar la disección del conducto cístico, ¿no? Acá hemos puesto un clip en la arteria porque estaba habiendo un poquito de sangrado. Pero recuerden que cuando operamos por cirugía laparoscópica, esta imagen está magnificada 20 veces, ¿no? O sea, unos dicen, no, pero está sangrando, es un montón, ¿no? El sangrado normalmente de una coledad en promedio es unos 10 ml en promedio, ¿no? Pero hay cirugías que sí te pueden sangrar 50, te pueden sangrar 100, puede haber 200, puede ser más, pero, o sea, el volumen que estamos viendo en esto es escaso, es bien poquito. Entonces, acá ya está clipado el primer clip de la arteria y este es el conducto cístico, ¿no? Hacemos lo que nosotros llamamos el signo de la bandera, o sea, movemos el conducto cístico por delante y por atrás, ¿no? Acá no se ve, pero es un movimiento que nosotros manejamos con la mano izquierda para que tengamos las dos caras libres y colocamos un clip arriba y 2 clips hacia abajo. Entonces, de acá para acá, acá ya está la vía biliar, esta es la vía biliar. Estamos bien lejos de la vía biliar, ¿no? Una vez que estamos seguros, hacemos la sección del conducto cístico, ¿ya? Acá el conducto cístico, miren, han visto que el clip ha pasado sin ningún problema.
el diámetro de un clip es de 5 milímetros. ¿Ya? Acá hay un calculito que se ha caído, pero no hay problema, se va a aspirar, ¿no? Son cálculos chiquititos, ¿no? Entonces, igual el tema de cálculos es un mundo, o sea, podemos operar pacientes que tienen un cálculo, que puede tener 10 cálculos, que puede tener 500 cálculos, pueden ser cálculos pequeños, un cálculo grande, eso es otro tema totalmente diferente, la descripción que se puede hacer. Entonces, una vez de que hemos liberado, ya el conducto cístico está clipado, todo el triángulo de calor, terminamos la disección de la vesícula, los dos alerones hacia el fondo. Puede ser una colestectomía mixta, directa o indirecta. Si fuese desde el fondo para abajo, se llama directa. Si fuese desde abajo para arriba, es indirecta. Si es mixta, por los dos. Y siempre yo lo saco en una bolsa. ¿Ya? Ese es el primer caso. Acá estamos viendo algo diferente, ya como el título, una colecistitis aguda. Acá, a diferencia de la primera, ya ven, es una vesícula que está más gruesa. La consistencia ya es diferente, miren, el color ya cambió, no es una vesícula media verdecita, una pared delgada, es una vesícula más rojiza, ¿no? Está más engrosada, y hay edema en esta parte, ni bien estamos empezando a disecar, ya se ve el edema en la parte baja, o sea, ya hay adherencias en la parte baja, ¿no? Y eso es porque ya es un proceso inflamatorio, ya es un proceso agudo. Cuando uno empieza a disecar sale como líquido, sale con un poco de agua en esa zona, ¿no? Eso es una colecistitis aguda, el tejido ya está mucho más rígido, mucho más grueso. Entonces acá igual tenemos que tener un poco de cuidado. A veces está muy pegado, muy adherido, y hacemos lo que se llama la hidrodisección, o sea, le ponemos agua, cuando nosotros echamos bastante agua para poder disecar las estructuras. Entonces acá ven que el conducto cístico es mucho más grueso, esta es la arteria que está por atrás. Normalmente la arteria siempre es posterior. Y acá está el conducto cístico, que es un poquito más grueso, miren, apenas llega el clip. Normalmente este cístico debe estar en unos 6, incluso 7. Si fuese más grueso, le colocamos de manera escalonada. Y algo mucho más severo que puede pasar es esto, ¿no? Es un absceso vesicular, ¿no? Ahorita vamos a ver la clasificación de Parkland, que sería un 5, ¿bien? Estamos tocando apenas, este es un plastrón vesicular, y apenas hemos tocado, está saliendo toda la pus, la vesícula, no identifica dónde está el hígado, dónde está el colon, dónde está terminando las estructuras. Es una cirugía muy compleja, ¿no? Que se puede hacer por la laparoscopia, pero muy probablemente también tendría que terminar en una cirugía abierta o una compresión o una colestectomía subtotal, ¿no? O sea, parcial, para evitar alguna lesión, ¿no? La vesícula se está abriendo, se va a sacar los cálculos, se va a intentar la disección y más, ¿no? Entonces, seguramente alguno de los grupos con los que han rotado han podido ver algún caso similar, ¿no? Entonces, no toda cirugía de vesícula va a ser muy bonita, como les dije, o sea, en promedio, una cirugía programada de vesícula puede durar en promedio entre 30 a 40 minutos, ¿no? Si es más fácil, nosotros hemos hecho vesículas en 15 minutos, 20 minutos, por ahí, ¿no? O sea, operando tranquilo, sin desesperarse, no a la apurada, sin perforar la vesícula. Esa es la idea, ¿no? De que sea una cirugía limpia, que no sangre, que no se derrame la bilis, ¿no? Incluso hace tiempo, las primeras cirugías laparoscópicas, cuando se derramaba la bilis de la vesícula, tenías que lavar y lavar y lavar, porque dices, no, que va a infectar el paciente, pero generalmente la bilis es estéril, ¿cierto? Entonces la bilis es estéril, pero ya en contacto con sangre, en contacto con, de repente, algún proceso infeccioso o un germen, ya se puede sobreinfectar, ¿no? Entonces antes lavabas y colocabas drenaje sí o sí a toda vesícula que se reventaba o que se abría. Ahora no es necesario, es un poco más criterio del cirujano, ¿no? Yo prefiero aspirar o poner una gasita de repente, una gasa, aspiro tranquilo y listo. Un drenaje muy pocas veces lo coloco, a no ser que fuese muy necesario, ¿no? O puedes tener una cirugía muy compleja, puedes tener una cirugía de vesícula que puede estar 3 horas, ¿no? O puede estar incluso más. A veces un poco la terquedad o la necesidad o la necedad del equipo quirúrgico de querer seguir avanzando por cirugía laparoscópica te para, ¿no? Te frena a seguir progresando, y eso puede tener problemas para el paciente y para el equipo quirúrgico. Entonces, eso también hay que ver en qué momento una cirugía va a terminar por cirugía abierta o va a continuar por cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, recordando rápidamente que la vesícula es el reservorio de bilis.
no es que la vesícula va a formar la bilis, ¿no es cierto? Todo lo que el hígado es un reservorio que está ubicado en el segmento 4B. Mire, este es un tamaño normal, o sea, una vesícula sana, cuando les pregunten, puede ser una vesícula de 6 por 3 centímetros y una pared delgada que tiene que ser menos de 3 milímetros. Para hablar de colecistitis, como lo vamos a ver en un ratito, lo que más importa acá es el grosor de la pared, o sea, no el tamaño de la vesícula, no que tengas una vesícula de 15 centímetros, va a ser necesariamente una vesícula aguda, o que tengas una vesícula pequeñita, también puede ser una vesícula aguda, ¿ya? Entonces hay que ver de todas maneras acá el diámetro de la pared, ¿ya? La capacidad de la vesícula es muy variada, entre 30 y 50 ml, pero nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un hidrocolecisto, hemos aspirado, hemos funcionado, hemos sacado incluso hasta 400, 500 ml de bilis. ¿Se imagina? Es una vesícula totalmente tensa, ¿no? Con el último grupo que hemos entrado a operar, una cirugía abierta de la vesícula, una vesícula muy grande, muy tensa, ¿no? Tenía un montón de contenido líquido. Estaba separada por el hígado, por el peritoneo y la cápsula de ilicio, ¿ya? Entonces, acá en el tema anatómico es importante sobre todo identificar dónde va a terminar la vesícula. O sea, las partes son claras, ¿no? El fondo del cuerpo, el cuello y el bacinete y el cístico. O sea, dónde va a terminar el fondo de la vesícula y dónde va a empezar el cístico. O sea, si tú identificas bien esas dos estructuras, esas partes de la vesícula, no vas a tener probablemente algún problema de disección completa de vesícula. Pero si no sabes dónde está empezando el cístico, ahí puedes tener un problema grave, porque una implantación anómala del cístico te puede dar una lesión de vía biliar, ¿ya? Entonces, acá hay que encontrar la estructura que hemos visto en el video, ¿no? Hace un rato, el triángulo de Calot va a tener el cístico, la parte baja, perdón, la parte izquierda, ¿no es cierto?, el conducto hepático y luego el reborde hepático. Y ahí en el medio va a venir la arteria. Casi siempre viene ahí la arteria, pero como les comentaba, hay muchas variaciones, ¿no? Entonces, la arteria puede estar muy paralela al bacinete, muy pegado al reborde hepático, muy paralelo al cístico, y ahí es donde viene el problema incluso, porque no sabes si es arteria, si es conducto. Al momento de cortar, clipar, tienes que ver que hay una luz, ¿no es cierto? Si hay una sola luz es porque estás cortando el conducto, la arteria no tiene ese tipo de características. La irrigación básicamente por arteria cística, rama arteria hepática derecha, pero puede haber muchas variantes, ¿no? Pueden hacer de la hepática izquierda, la gastroduodenal, la hepática propia, y puede tener una rama anterior y posterior. Casi siempre solamente hay una posterior, ¿no? Pero hemos encontrado una anterior, una posterior, dos anteriores, una posterior, dos posteriores, una anterior, entonces eso también puede haber mucha variación. Entonces, si tú no identificas bien al momento de clipar la arteria, va a haber sangrado. Entonces, el sangrado no es muy importante, pero a veces si hay un chorro que tiene una presión importantísima, entonces el campo operatorio te lo puede nublar y pierdes tiempo, tienes que estar agarrando una pinza especial, que es una Maryland, para coger el vasito y luego volver a cliparlo, entonces ya es un poco más tedioso. Las venas son muy pequeñitas, no hay una sola única, y la inervación tiene varias fibras preganglionales, ramas del nervio vago y las fibras del nervio frénico derecho. En cuanto a la histología, tiene una capa externa fibrosa, finas fibras musculares y la mucosa con epitelio columnar. Ya estamos repitiendo esto. La fisiología es un reservorio de bilis, secreción de moco, contracción y secreción de bilis. Esta hormona, la colecistoquinina, va a provocar la contracción del músculo en la parte vesicular. Entonces, los alimentos colecistoquinéticos va a hacer que se estimule mucho más la contracción de la vesícula. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente come mucha comida copiosa, mucha grasa, mucho chocolate, mucho maní, mucho tomate, mucha fresa, todo esto va a predisponer a que la vesícula empiece a contraerse más y más. Y si un paciente tiene cálculos ya, ¿no es cierto?, establecidos, eso le va a provocar mucho más cólico al paciente. Entonces, esa dieta o restricción de esos alimentos tenemos que indicarle al paciente antes que se opere. Es decir, ya estás con dolor, no puedes comer esto y hay que operar. Entonces, eso tiene que ya saber el paciente, incluso en el pre y mucho más antes de la cirugía. Y la composición de la bilis, pues básicamente agua, electrolitos, pigmentos biliares, sales biliares, proteínas líquidos. El color de la bilis es muy variado, pero una vesícula sana, tranquila, sin ningún tipo de infección, inflamación, el color de la bilis de vesícula es de verde, pues un verde petróleo, ¿ya?
Cuando ya va a haber un proceso infeccioso, inflamatorio, ya se hace degradación de la bilis, empieza a hacerse más transparente y luego se hace más purulento. El color de la bilis en la vía biliar es diferente también, tiene un color amarillo oro. Entonces tú vas a identificar a veces cuando encuentras un plastrón vesicular, estás operando y no sabes si estás en vía biliar o estás en vesícula, entonces punzas, ¿no? Agarras una agujita, punzas ya, y viendo incluso la característica del color de la bilis, tú puedes saber si estás cerca o no a lo que tú estás buscando en la cirugía. Como anomalías congénitas, la verdad, pocas, pero sí más de las dos últimas. O sea, puedes tener agenesia vesicular, yo he visto una sola vez, vesículo intrahepático, o sea que parte del fondo de la vesícula está metida en el hígado, o sea, incluso le llamamos la vesícula hepatizada, ¿no? O sea que el fondo no lo puedes despegar porque está muy metido y si te metes va a sangrar, ¿no? Vesícula doble, vesícula a la izquierda, bueno, por el situs inversus, ¿no? Y las anomalías del cístico, del conducto y de la arteria sí son frecuentes. O sea, esas dos últimas son las más importantes para ver que no tengas un problema intraoperatorio o posoperatorio. ¿Por qué? Entonces, vemos por anatomía, ¿no es cierto?, que tenemos la vesícula y tienes el conducto cístico. Entonces, del cístico, donde termine para abajo, se va a llamar colédoco, y lo que va para arriba va a ser el hepático, ¿no es cierto? Eso lo sabe. Pero ¿qué pasa si es que este conducto cístico tiene una variante o tiene muchas variantes anatómicas? Ahí viene el problema. O sea, imagínense si tienes una implantación muy bajísima, ¿no? Tienes una implantación muy baja, entonces ¿qué vas a decir? ¿Que no hay colédoco? No, no es eso, ¿no? Que no hay colédoco, no sería eso, sino que tienes un cístico muy largo y vas a tener un problema en la disección y en el clipaje. O si tienes ya también al revés, un cístico de una implantación, miren, muy alta, por ejemplo, o sea, casi cerca en la bifurcación de los hepáticos. Entonces, ¿qué significaría? ¿Que no tienes hepático? No. O sea, ahí ya no sirve esa clasificación o distribución anatómica, porque ya es una variante del mismo conducto cístico. Entonces, esas variantes van a hacer que tú tengas dificultad y problema para poder terminar una cirugía. Un cístico largo, un cístico corto, un cístico de una implantación muy baja, un cístico ancho, un cístico de una implantación muy alta o que nazca directo, digamos, del conducto hepático derecho, como se ve en el D, ahí tendríamos graves problemas. O sea, si tú no sabes identificar bien la anatomía, ahí va a haber una posibilidad de lesión de vía biliar y eso es algo bien complicado. Cístico que esté rotado, girado, o en el tema de la arteria igualito, ¿no? Que tengas una arteria muy alta, muy anterior, muy posterior o muy adherida hacia el conducto, también te puede dar dificultades en la operación. Entonces, ya hablando de lo que viene un cuadro agudo, o sea, un cuadro de emergencia, ¿no? Porque también igual ustedes han visto que la mayoría de los pacientes que llegan a la emergencia no son tal como emergencia, o sea, puede ser una urgencia y algo más, o de repente menos, ¿no? Entonces, para que realmente sea una emergencia de vesícula, ahí sí el paciente tiene que quedarse en observación y poder operar, porque digamos de los 20 pacientes que tenemos en el tópico ahorita en el hospital, 10 tienen problemas vesiculares, o sea, es un número bien amplio, ¿no es cierto? Y de esos 10, solamente 2 o 3 tienen una colestitis aguda. Los demás son cólicos biliares o que están volviendo al paciente a repetición o que ha venido al consultorio y está otra vez con fastidio, por ahí, no sé, bueno, ya un recomendado, cualquier cosa, ¿no? Pero no son emergencias como tal, ¿ya? Pero para que llegue un episodio así agudo, entonces sí tiene que pasar varios episodios o varios episodios de cólicos repetitivos, ¿no? Entonces hay varios términos que tenemos que conocer. Lo primero es la colelitiasis asintomática. Entonces, ¿qué son? Cálculos en la vesícula biliar sin desarrollar síntomas, o sea, es algo casual. O sea, ahorita hacemos una ecografía a todos ustedes y de todos los que tenemos, muy probablemente entre el 5 a 10% de nosotros vamos a tener cálculos, porque ese es el promedio de la población, o sea, el 10% de la población mundial va a tener cálculos, ¿ya? Entonces, le haces una ecografía por cualquier otro motivo y estás encontrando una piedra, pero el paciente nunca ha tenido dolor, come tranquilo, no pasa nada, y listo. Entonces, sabe que tiene su cálculo, sabe que eso nunca va a desaparecer, ¿ya? Incluso hace tiempo pues hablaban, ¿no?, del ácido uso desoxicólico, otro tipo de medicamentos que te decían sí te hace disolver los cálculos y listo, pero eso es falso, ¿ya? O sea, cálculo establecido nunca va a desaparecer, o sea, que sea muy chiquitito y eso pase por la vía biliar y se expulse por el intestino.
Pero si es un cálculo mediano, grande, tiene que ser operado sí o sí, en cualquier momento ya de la vida del paciente. Luego tenemos el cólico biliar. Entonces, ¿qué es el cólico? Cuando ya hay un dolor abdominal generado por la contracción de la vesícula, movilización de cálculos. Normalmente hay un cálculo que se impacta parcialmente en el bacinete, ¿ya? Dando una obstrucción, pero transitoria, ¿no? O sea, son 6 horas nada más que tiene que pasar del cuadro. O sea, el paciente ha estado con cólico, digamos, a las 2 de la tarde, viene a la emergencia a las 5, le ponemos sus analgésicos y listo, calma y se va a su casa. O sea, ha sido un cólico que tiene menos de 6 horas de enfermedad. Junto con náuseas, vómitos, puede haber dolor en el hipocondrio derecho, puede haber el signo de Murphy, pero normalmente no se presenta cuando hay un cólico, ¿ya? Acá, por ejemplo, ya es algo un poco más extremo de lo que hemos visto parecido al video, ¿no? O sea, esto no sería una vesícula, una coleritis sintomática de un cólico. Y acá hay una vesícula que ya tiene fibrina en esta zona, una vesícula pegada, plastronada por el epiplom, ¿no? Una vesícula ya aguda. Una vesícula aguda, dependiendo del tiempo de enfermedad, incluso ya podría ser incluso una subaguda o pasar a un episodio más complicado, ¿ya? Luego, tenemos el término de colestitis crónica. Acá hay mucho error, yo diría muchísimo de parte de los médicos, internistas, de los cirujanos, de los residentes, de los internos. Muchos le ponen ese diagnóstico en el diagnóstico de la emergencia, ¿no? Le ponen colestitis crónica calculosa. Y otros le ponen incluso colestitis crónica reagudizada. Y eso está mal, porque hablar de colestitis crónica es un término patológico, ¿ya? O sea, la única forma de saber que es algo crónico es cuando tú lo mandas, ¿no es cierto?, la pieza operatoria al patólogo y él te va a hacer los cortes y te va a decir si es un proceso crónico. Si no, tú lo estás viendo, eso no está ahí, no está. ¿Ah? Y esto se da por múltiples episodios de cólicos y los síntomas son muy inespecíficos. O sea, son pacientes que tienen años probablemente con los cálculos, ¿no? Están con fastidios una y otra vez y vienen a la emergencia por cólicos a repetición. Y la colestitis aguda ya es un dolor más de 6 horas de evolución del paciente, o sea, ya no es un cólico, se obstruye el cístico, normalmente un cálculo mediano o grande, ¿no? Que ya tapa, ¿no?, todo el bacinete, ya no deja el fluido normal de la bilis, hay inflamación y la sobreinfección y todo el proceso agudo que vamos a describir, ¿no? O sea, acá, cuando ya hay una colestitis aguda, ya no hay marcha atrás, o sea, ya no es que va a pasar, ya va a volver a regresar como un cólico, no. Va a progresar hasta que el paciente se opere, o por ahí, si no se opera, se hace un plastrón vesicular, o se le da manejo médico y vamos viendo cómo reacciona, ¿no? Pero, en general, el paciente que tenga un cuadro agudo tiene que operarse de emergencia. La epidemiología, como les dije, 10% de la población tiene cálculos, más en zonas geográficas altas de obesidad, cáncer también. En Chile, por ejemplo, hay bastante. En Chile lo que hacen es un screening a todos los pacientes mayores de 18 años, les hacen una ecografía ya para ver que no tienen cálculos. En Chile el 40% de la población tiene cálculos y de este 40% de la población casi el 5% tienen cáncer de vesícula, o sea, es un porcentaje muy alto. Es por eso que a ellos ni bien les diagnostican que tienen cálculos, los operan de inmediato, por más de que no tengan sintomatología ni nada, o sea, a todos los barran, porque hay mucho riesgo de formación de tumor por cálculos de vesícula, ¿ya? Entonces, factores de riesgo, lo que llamamos las 4 Fs, ¿no? Mujer, en edad fértil, más de 40 años y obesa, ¿no? O sea, tienes esos 4 parámetros, tienes mucha más predisposición a que el paciente tenga cálculos en la vesícula. ¿Qué más? También pacientes que tienen bajo el colesterol HDL, mucho triglicérido, que de por sí ya tengan barro biliar. O sea, no es que tú tengas en una ecografía barro y te vas a operar, el barro no se opera, ¿ya? O sea, tienes que operar los cálculos, pero el barro en algún momento puede predisponer a formar microlitiasis vesicular y después de esta microlitiasis puede recién progresar a una formación de cálculo vesicular, ¿ya? Pacientes que consumen muchos estrógenos, que han tenido cirugías previas, que han estado con nutrición parenteral previa, algunas cirugías gástricas también. Entonces, eso te va a predisponer a que tengas cálculos también en algún momento, ¿ya? La colelitiasis, ¿no? De todos los pacientes diagnosticados, el 50% son asintomáticos. Como dije, están muy tranquilos, están en todas sus cosas normal, comen normal, y una ecografía por ahí sale cálculos.
Y de este porcentaje, el 70% son cálculos de colesterol y el resto mixtos, de bilirrubina y calcio. ¿Ya? El color, la consistencia de cálculos también va a ser diferente. Hay cálculos, cuando hablemos de vía biliar, cálculos primarios, cálculos secundarios. Normalmente los cálculos en la vesícula son cálculos más duros, que tienen facetas, tienen carillas y son de color más oscuro, pero más claro, no son más claritas, ¿ya? Más verdosos. Acá en una colelitiasis, la clínica, ¿qué cosa va a haber? Entonces, el paciente puede tener dolor en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, desencadenado por ingesta de alimentos y sí o sí tienes que hacer una ecografía. O sea, que te digan, ya, tienes cálculos sin ecografía, o sea, eso es falso. Porque puede ser una gastritis, puede ser una dispepsia, puede ser un reflujo gastroesofágico, puede ser un infarto, puede ser cualquier cosa similar a un dolor en hipocondrio derecho, epigastrio, así que sí o sí tienes que tener una ecografía. Acá tienes, por ejemplo, una colelitiasis, ¿ya? Una vesícula que por más de que acá arriba vean ustedes adherencias, eso puede ser por otro proceso, incluso ustedes quieren buscar, van a buscar adherencias suprahepáticas por no causa vesicular, hay causas ginecológicas que te pueden dar ese tipo de adherencias, pero acá ustedes ven una vesícula con una pared delgadita, tranquila, y la cirugía pues fácil, ¿no? El conducto cístico acá, la vía biliar está acá abajo, entonces una cirugía que normalmente dura pues unos 30 minutos en promedio, ¿no? En la patogenia de la litiasis hay tres causas, ¿no? Bilis litogénica, saturación de colesterol, exceso de colesterol, que la bilis se hace mucho más densa, mucho más turbia, mucho más espesa, y de ahí forma microcálculos. La éstasis misma y la nucleación. Los cálculos pueden ser pardos, pueden ser negros, pueden ser pigmentarios. En la vesícula, en la vía biliar es diferente, lo vamos a ver en la segunda clase. Entonces, el tratamiento, ¿qué va a ser? Siempre quirúrgico, ¿no? Entonces, cirugía ante síntomas o asintomáticos, ¿cuándo? O sea, si tienes síntomas, de inmediato el paciente tienes que mandarlo a sala. Programado, emergencia, eso ya se va a ver de acuerdo a dónde está. Si el paciente va a ir a un hospital, si va a ir a un centro privado, pues es diferente, ¿no? Entonces, si un paciente es asintomático, o sea, no tiene cólicos ni nada, pues se tiene que operar rápidamente ante sospecha de malignidad asociada a pólipos. Esto es raro, o sea, pero los libros te lo dicen, ¿no? Cuando tienes cálculos asociados a un pólipo más de 1 centímetro, entonces, o tienes pólipo o tienes cálculo. Las dos cosas es rarísimo de que pase. Ahora, el pólipo no duele, el cálculo sí va a doler, ¿ya? Pero si tú tienes los dos, ya un buen radiólogo te lo ha hecho, sí, estoy seguro, doctor, que hay cálculo y tiene un pólipo, listo, ya lo operamos para evitar algún problema más adelante. Vesícula en porcelana, esto ya no se ve, una vesícula totalmente rígida, calcificada, que te predisponía a una formación tumoral, ahora pues ya un poco ha pasado de casi desapercibido. ¿Cuándo también tienes que operar rápidamente? Cuando tienes un cálculo más de 2 centímetros, un cálculo menos de 3 centímetros, 3 milímetros, perdón. ¿Por qué? Porque si tú tienes un cálculo muy grande, te va a predisponer a que te haga una colecistitis aguda, porque el cálculo se va a impactar en el bacinete y eso ya no se va a mover. Y si tienes cálculos muy chiquitos, eso puede pasar abajo y te puede hacer coledocolitiasis o te puede hacer pancreatitis. Entonces también sí o sí tienes que operarlo lo más rápido posible. ¿Cuándo también? Cuando está asociado a coledocolitiasis en pacientes trasplantados, en anemias de células falciformes, pacientes diabéticos porque reaccionan tórpidamente, o los que van a viajar pues a una zona muy lejana durante meses y por ahí, imagínense, viajan y no tienes un hospital, un centro, entonces tienes que operarte antes para que no tengas un problema de emergencia. ¿Qué más? Ante un cólico biliar se va a manejar con AINES y antiespasmódicos. Entonces tienes un paciente que tiene dolor de menos de 6 horas de enfermedad, le colocas un diclofenaco intramuscular y de repente le puedes colocar endovenoso una iosina más un metamizol y con eso el paciente va a estar muy tranquilo y lo mandas a casa. Más de 2 cólicos en 3 meses ya es una cirugía programada. Si el paciente está viniendo una y otra vez por lo mismo, le colocas analgésicos y más. Muchos pacientes que te preguntan, doctor, si me duele, ¿qué hago? ¿Tomo mi calmante, mi Plidán, mi Buscapina, ¿no? Te dicen. ¿Cuál sería la respuesta? Pues de que no, o sea, no le vas a medicar al paciente, o sea, solo si fuese muy necesario. O sea, si el paciente tiene dolor excesivo, intenso, le das el analgésico, pero si no, estás empeorando el cuadro, porque si tú le das mucho analgésico al paciente, que sabes que ya tiene que operarse, entonces cuando está medicado el paciente, el epíplon viene a proteger esa zona de la vesícula y la cirugía va a ser más difícil.
va a estar mucho más adherido, mucho más pegado. Entonces no hay que medicar a los pacientes sin razón. Podemos encontrar esto, miren, por ejemplo, mucha cantidad de cálculos chiquititos, no pequeñitos, pero cientos de cálculos en la vesícula. Pueden ser, como les dije, pequeñitos, pueden ser muy grandes, puede ser muy variado, ¿no? Entonces acá hay que tener mucho cuidado en el preoperatorio. Si sabemos que hay mucho cálculo, no podemos permitir que la vesícula se abra, porque si se cae a cavidad, imagínense tener que aspirar, lavar, levantar un cálculo uno por uno, te vas a demorar un montón de tiempo. Así que mejor es tener un poco más de cuidado. Acá en la colestitis, ¿qué gérmenes van a venir? Generalmente están el E. coli, Klebsiella, Enterobacter. ¿Qué va a pasar en la fisiopatología? Entonces, tienes un cálculo que va a impactarse en el conducto cístico. Va a haber una éstasis de bilis, la bilis ya no va a correr, va a haber un edema de pared, va a empezar a distenderse la vesícula, va a empezar a crecer la vesícula, hay compromiso primero venoso, arterial, luego hay isquemia, necrosis, microperforación y perforación, ¿no? Entonces, este cuadro vesicular agudo ya va a empezar a aumentar de acuerdo al tiempo de enfermedad. Entonces, ¿qué sería lo mejor para el paciente y para nosotros? De que tengamos que operarlo pues en un transcurso menos de 3 días de enfermedad de una colestitis aguda. Porque pasando ya al tercer día con todo lo que estamos viendo, muy probablemente vamos a encontrarnos ya con un cuadro muy severo, un plastrón, de repente necrosis de pared, un absceso vesicular y más, dependiendo incluso del tiempo de enfermedad, porque como les dije, hay pacientes que saben detectar exactamente el tiempo de enfermedad y otros pacientes que no. Entonces, si un paciente te dice, no, pero recién me ha dado el dolor hace 10 horas, pero de repente está con 3, 4 días de dolor, entramos a operar y hay todo un problema, ¿no? Entonces, eso también tenemos que saber ver cuándo vas a operar, cuándo no. Para esto tenemos la clínica, los criterios, pues, ¿no es cierto?, ¿no?, de Tokio, ¿no?, criterios diagnósticos, que te va a hablar de al ABC. El A, ¿qué cosa es? Signos locales de inflamación. El signo de Murphy. El signo de Murphy es la cese de la inspiración cuando tú le palpas el reborde costal derecho y el paciente pues corta la inspiración por el dolor, por la distensión. Ese es el signo de Murphy. Tumor doloroso, masa dolorosa, sensibilidad en cuadrante superior derecho. Signos sistémicos de inflamación, que el paciente tenga fiebre, PCR elevado o leucocitosis. Y imágenes que siempre tienes que tener un diagnóstico imagenológico para colestitis aguda. Entonces, sospecha el A más el B y el diagnóstico definitivo el A más B más C. Ahora, hay otro tipo de clasificación, que esto es importante también recordarlo. Cuando tú vas a hacer el diagnóstico de colestitis aguda, tienes que poner el apellido. Colestitis aguda leve, colestitis aguda moderada, colestitis aguda severa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hablar? Cuando es algo severo, pues grado 3, es cuando ya hay alguna falla de órgano. Esto ya lo hemos visto, ¿no?, en la clasificación de shock, ¿no?, de sepsis. Cuando ya hay una falla de órgano de cualquier parte, pero que está obviamente dada por el cuadro vesicular, entonces va a ser algo severo. O sea, tú haces un diagnóstico de una colestitis aguda y ves en los exámenes de laboratorio que tu paciente tiene plaquetas en 20.000, entonces ya está haciendo una falla de órgano, ¿no? Entonces es una colestitis severa. Tienes el otro grado, el grado 2 o la moderada. Cuando tienes más de 18.000 leucocitos, tienes un tumor palpable, palpa hacia la vesícula que está muy indurada, más de 72 horas de enfermedad, o cuando ya estás operando vas a encontrar grados complicados locales, como enfisema, gangrena, absceso, peritonitis. Entonces, en el B, grado 2 o moderada, acá normalmente antes ya no se operaban en los pacientes. O sea, hacemos el diagnóstico de una colecistitis moderada o subaguda, en algunos casos ya le llamaban, y se enfriaba el cuadro. O sea, no lo operabas, le dabas antibióticos, analgésicos, lo mantenías en observación, porque había mucho riesgo operar, digamos, al cuarto, quinto día, de que se lesione la vía biliar, de que se perfore el intestino, de que haya sangrado, de que haya reoperaciones. Eso se manejaba hasta tal vez unos, no sé, unos 9, 10 años de repente, ¿no? Más o menos se manejaba muy conservador. Ahora un poquito ya ha cambiado, ahora ya se hace otro tipo de procedimientos que lo vamos a mencionar en un rato. Y el grado 1, el grado leve, pues no hay ningún tipo de falla de órgano, no hay tipo de complicación, una colestitis tranquila, ¿no? O sea, ya el diagnóstico está dado, pero no hay nada alterado. Esta es la clasificación, ¿no?, que se usa también en la clasificación de Parkland cuando ya vemos algún tipo de complicación. Entonces, el 1 es una colestitis normal,
¿no? Aguda, pero no hay más problema. El 2, cuando ya hay unas adherencias en la parte del bacinete, ¿ya? Un poquito de inflamación más. El 3, cuando ya hay mucha más adherencia en el cuerpo, la vesícula, y probablemente esté más pegado ya casi al epiplom, con un pequeño plastrón. El tipo 4, donde ya hay necrosis, incluso microperforación, absceso. Y el grado 5, donde ya hay una peritonitis muy avanzada, ¿no? Entonces, del 1 al 2 hasta el 3 se puede manejar de manera, pues, sin ningún problema en la coledad, pero ya del 4 y 5 probablemente sea una colecistectomía mucho más controlada, una subtotal, o solamente colocar un drenaje o una colecistostomía. En el laboratorio casi siempre vas a encontrar leucocitosis o leucopenia, pero igual, sea el cuadro agudo, si tú tienes un hemograma normal, no te difiere a que tengas un diagnóstico de una colitis aguda. PCR positivo y la prueba de función hepática que todo paciente tiene que tener sí o sí en cuadro vesicular. La bilirrubina puede ser normal hasta 2 en cuadros agudos. Si tienes una bilirrubina en 3, 4, 5, ya no es porque está dada por la colecistitis, muy probablemente es por otro cuadro agregado, coledocolitiasis, de repente pancreatitis, de repente por ahí tiene un tumor de fondo, no sabemos, entonces hay que tener un poco más de cuidado. La ecografía, signos ecográficos de colestitis, esto siempre hay que recordarlo. Vesícula más de 8x4, pared más de 4, edema perivesicular, que el cálculo esté impactado en el bacinete o que tengas un ecomurphy positivo, ¿no? O sea, el transductor le coloca al radiólogo y hay mucho dolor también. Entonces, estos son los criterios ecográficos de una colestitis aguda. Ahora, tú puedes pedir tomografía. Miren, es una tomografía del hospital. Miren el tamaño de la vesícula que tiene este paciente. Miren, ustedes lo miden, es prácticamente casi todo el hígado, ¿no? Era una vesícula súper gigante, tenía una vesícula palpable. Le hicieron tomografía porque había mucha duda de que el paciente tenga un tumor, ¿no es cierto? Porque era un paciente muy delgadita, flaquita, ancianita, ¿no? Y el cardiópata todavía, sí me acuerdo. Entonces le hicieron la tomografía, era una vesícula pues, inmensa, gigante, que se refuncionó nomás, se le hizo una colecistostomía porque ya tenía un problema cardíaco muy complejo, ¿ya? Entonces puede tener ese tipo de extremos. Diagnóstico diferencial, muchos, ¿no? Por cuadros similares como pancreatitis, como úlcera péptica, hernia hiatal, neumonía, apendicitis, coledocolitiasis, hepatitis. En la última hay que tener un poco de cuidado porque ha pasado algún error de algunos cirujanos que han entrado a operar y no era nada, y le haces un perfil de hepatitis y te salió positivo, ¿no? Entonces puede haber un cuadro similar con dolor y más. Normalmente hay más transaminasas elevadas, un poquito más de ictericia, y hay que indagar un poquito más en el paciente, de repente tener un poco más de cautela en esos casos. La historia natural de las vesículas puede ser todo esto, o sea, puede pasar todo eso cuando te da un diagnóstico de colelitiasis, ¿ya? Puede que pase 1, puede que pase 2, puede que pase 3, o puede que no pase nada, ¿ya? Entonces hay que saber y explicar al paciente la importancia de operar rápido al paciente. O sea, mientras más rápido se opere tu paciente que tiene cálculos, va a ser mejor su recuperación. Entonces, normalmente en la parte privada operamos al paciente en la vesícula, a las 4 horas le damos dieta y al día siguiente se va a su casa. En el hospital varía un poquito, de repente se queda un día, 2 días más, pero no es mucho tampoco. Pero saber de que el paciente tiene que operarse lo más pronto posible va a evitar todo esto. ¿Qué cosa puede pasar? Puede pasarte que tengan una colestitis aguda, ¿no es cierto? Como ya hemos visto. Puede que termine un proceso crónico, una vesícula chiquita, difícil de operar. ¿Qué es más fácil de operar? ¿Una vesícula más grande o una vesícula más chiquita? Más grande. Es más fácil. La grande. Sí, es más fácil operar una vesícula grande. Una vesícula chiquita es más complicada porque no sabes las estructuras anatómicas dónde están ahí, ¿no es cierto? Las vesículas esclerotróficas en los ancianitos son bien complicadas de poder operarlas. Entonces puede pasar eso, ¿no? Entonces puede pasar un hidrocolecisto, un piocolecisto, o sea, pus dentro de la vesícula. Puede haber un plastrón vesicular porque ya tiene muchos días de enfermedad. Vesícula esclerotrófica que les comentaba, cuando pasan episodios repetitivos de cólicos y no se opera, la vesícula se hace más dura y se contrae hasta que ya sea muy rígida y solamente de forma local, ¿ya?
Puede haber un síndrome de Mirici, que lo vamos a ver un rato, que es una complicación también de una colecistitis. Puede haber una fístula biliodigestiva, es una fístula de la vesícula hacia el estómago, hacia el colon, donde sea. Puede haber coledocolitiasis, puede haber pancreatitis, puede haber un hilio biliar, una obstrucción de vía biliar, puede haber colangitis o puede haber un tumor de vesícula. Todo eso puede pasar en un paciente que tenga cálculos, o sea, que muchos pacientes que dicen tengo cálculos, no pasa nada, no es tanto así. O sea, hay que concientizar a la población, ¿no es cierto?, y decirles que todo paciente que tenga cálculos se tiene que operar lo más rápido posible. Entonces puedes encontrar esto, por ejemplo, es un paciente que tiene un hidropiocolecisto, se le va a hacer una colecistostomía porque estás punceando la vesícula y estás encontrando pus, ¿ya? Está muy pegada la vesícula, muy inflamada con paredes necrosadas y solamente se le está colocando un catéter de drenaje para evacuar el proceso infeccioso. Entonces, en general, el paciente que tiene colestitis es un tratamiento de soporte general, hidratación, antibióticos hay que empezar y la colecistectomía. Los pasos son como los que hemos visto más o menos en el video, ¿no? La colocación de trócares, la técnica francesa americana son los dos que hacemos. La técnica americana es lo que todos han visto, ¿no? El cirujano operando al lado izquierdo del paciente. La técnica francesa, el cirujano está al medio del paciente, ¿no? Y manipula con los dos brazos mucho más abiertos. Es cuestión de un poquito de técnica. Hallazgo, disección del triángulo de Calot, clivaje densístico, colecistectomía indirecta, directa mixta, extracción de vesícula, revisión, colocación de dren y cierre de la piel, ¿no? Es lo que hemos visto en el video. Puedes tener esto, mira, es un paciente que nos ha tocado operar en el seguro, raro, ¿no? Normalmente en el salud llegan pacientes menos complicados, ¿no? Entonces, llegan pacientes con menos tiempo de enfermedad, una cirugía mucho más sencilla. También el color de esta vesícula, una necrosis completa, una vesícula totalmente verde, ¿no? Verde, pegada, plastronada, ¿no? Muy friable, o sea, tú lo tocas y empieza a sangrar. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, hay que hacer una cirugía no completa, porque si tú quieres sacar toda la vesícula en una vesícula de esas características, va a terminar mal. O sea, va a haber sangrado, no vas a controlar, vas a tener que poner hemocolágeno, incluso hasta reoperar al paciente. Entonces, es mejor hacer una colestectomía parcial, dejas el fondo de la vesícula y listo, ya no tienes ningún problema. Entonces, en colestitis leve, que es un paciente pues tranquilo, lo que estamos viendo en la clasificación, ¿no? La vesícula tienes que sacarla antes de las 72 horas, una colela. En colestitis moderada, como les comentaba hace un rato, se prefería diferir la cirugía, o sea, lo enfriabas el cuadro, ¿ya? Y después de 2 meses recién lo operabas de manera programada. O sea, llegaba tu paciente pues con un plastrón, dolor, y tenías que enfriar el cuadro, ¿no? Y funcionaba, o sea, resultaba bien, pero el problema es que algunos pacientes en ese lapso de espera se complicaban, hacían fiebre, hacían abscesos y era peor el cuadro. Entonces, es por eso que un poco ya se ha frenado eso de diferir, porque había riesgo de complicación, pero que ante signos peritoneales, leucocitosis, taquicardia, ¿no? Tienes que hacer una colestectomía, normalmente parcial, alomartán o alotoret. Alomartán es cuando dejas el fondo de la vesícula, y alotoret es cuando dejas parte del bacinete. Y ahorita incluso hay una clasificación nueva de la colestectomía parcial alotoret que se llama fenestrada, o sea, cuando dejas abierta totalmente el bacinete, o reconstituida cuando tú suturas el bacinete para evitar de que haya una fuga, ¿ya? Eso también se puede hacer. En colestitis severa solamente la colecistostomía, ¿qué es esto, no? O sea, una vesícula muy pegada, muy complicada, y no se ve la vesícula, y solamente lo punzas y dejas un catéter, ¿no? Si puedes sacas el cálculo, pero normalmente no. Le dejas una sonda Foley, ¿ya? Y luego recién lo reoperas al paciente en unas 6 a 8 semanas. Pero a veces dejar solamente la colecistostomía ha predispuesto a más complicaciones locales de los pacientes. Entonces, por eso ahora que ya tanto esto ya no se hace, a no ser que sea un paciente que esté en muy mal estado general, que esté en la UCI, que esté postrado, que no va a aguantar una cirugía. Entonces, esto puede ser un paso inicial para una cirugía de Entonces, no es muy necesario verlo. El objetivo de una coledad es que sea segura. O sea, que toda cirugía sea segura, no solamente la vesícula, ¿no? O sea, toda cirugía uno quiere que sea una cirugía segura, pero tiene que explicar igual al paciente y a los parientes que toda cirugía tiene un riesgo. O
O sea, por más chiquita cirugía que se haga, una cirugía aparentemente sencilla, puede terminar en alguna complicación. O sea, eso se le tiene que explicar al paciente. Entonces, para que tú tengas una COLEDAP segura, hay muchos factores para ver, ¿no es cierto?, la seguridad del paciente. La Sociedad de Cirujanos Americanos te habla esto, ¿no?, de que tienes que tener una buena visualización del espacio de Strasberg, ¿no es cierto? O sea, es la visión crítica de seguridad de Strasberg. Que tengas el cístico bien disecado, que tengas la arteria bien disecada, para recién poder clipar. O sea, si tú no ves esto, si tú no logras ver eso, no vas a poder clipar. Al tener las estructuras claras, recién hay que empezar el clipaje, si no, puedes tener algún problema. Ese es el objetivo. ¿Qué más te habla? De que tengas que tener, pues, obviamente, una buena técnica quirúrgica, ¿ya? Reconocer bien la anatomía, ver algún tipo de complicación y ver esta visión crítica de seguridad. ¿Qué te habla? Una colangiografía, o sea, para que tú tengas una certeza de que estás operando bien la vesícula, una vía biliar, ¿no? Hace años se les hacía a todos los pacientes una colangiografía. O sea, sacabas la vesícula, el cístico lo dejabas abierto, le ponías un tubito, no sé, una sonda Nelaton, y le pasabas contraste, venía el tecnólogo y le tomaba una placa, una radiografía con contraste, y veías que todo esté bien, que no haya lesión de vía biliar, que esté completamente seguro. Eso se hacía antes. Ahora ya no se hace, es muy difícil porque es toda una logística. Tienes que traer el arco en C, tiene que venir el tecnólogo, la placa, imprimirla, de repente se ha movido, está mal tomada, demoras 1 hora, 2 horas, es muy complicado de que pase eso. Pero eso es un parte de las recomendaciones de la sociedad. Ahora, puedes tener esto, por ejemplo, mira una vesícula gigante, ¿no? Es un hidrocolecisto. Se ve, ¿no? O sea, como siempre les dije a los chicos que rotaron, ¿no? Lo primero, cuando ven una ecografía, no vean el diagnóstico, o sea, no vean la conclusión, ni la letra, ni todo. Vean primero la imagen. Eso es lo primero que tienes que ver en la ecografía, ¿ya? Porque en la imagen tú vas a poder darte cuenta de muchas cosas. Al fin y al cabo, de repente el tipeo es malo, no es el paciente, más. Cuando tú ya ves una imagen, vas a tener algo de certeza de lo que estás viendo. Acá bien viene una vesícula muy grande, muy distendida, con un cálculo único grandote. Esto es un hidrocolecisto, igual los europeos es una vesícula muy grande, igualito, ¿cierto? Entonces concuerda con la imagen. Ahora, también hemos visto ecografías que te dicen una cosa y hemos operado y no es igual, no coincide, ¿no es cierto?, la ecografía con lo que estamos encontrando. Eso también puede ser muy variado, dependiendo del tipo de ecografía que le haga, de quién le haga la ecografía y después de cuánto tiempo vas a operar. Si tienes una ecografía de hace 3 o 4 días y el paciente viene en ese momento, probablemente la ecografía ya no va a servir para nada, porque ya pasó un tiempo de enfermedad del paciente y puede haber muchos cambios radiológicos en estos pacientes. Un piocolecisto, la vesícula, ¿no?, con pus, las paredes necrosadas, ¿no?, un cuadro un poco más complejo. Un plastrón vesicular, mira, ven acá. Ya no sabes dónde está la vesícula, dónde está el intestino, dónde está el hígado, si es el estómago, si es el duodeno, si es la vía biliar. Es por eso que los plastrones vesiculares hay que tener mucho cuidado, no solamente hacer lo necesario y tratar de sacar los cálculos y hacer una colestectomía parcial, suficiente, no intentar liberar ni más. ¿Qué más te dicen para que sea una COLEDAP difícil? Identificación, ¿no es cierto?, las estructuras, falla en el neumoperitoneo, que el paciente también tenga problemas anatómicos, que no hay una buena identificación del triángulo del calor, una anomalía anatómica, que el cirujano también ayudante no te dé una buena tracción o lo tracciona demasiado también la vesícula. Eso puede pasar por una lesión de vía biliar. ¿Qué más puede haber? Pacientes con colestitis aguda, edad, género. Normalmente las vesículas de los varones son más complicadas de operar que en las mujeres, porque los estudios te dicen que las mujeres acuden mucho más precozmente a la emergencia, o sea, se operan más rápido. El varón llega recién con varios días de enfermedad y ya cuando está más complicado, recién se quiere operar, ¿ya? Cirugías previas, también cálculos de impacto en bacinete, fístulas, variantes anatómicas y demás. Igual una COLEDAP difícil, no estás entrando a operar y no ves nada, pura sangre, puro plastrón, algo muy complicado, no sabes por dónde empezar, ¿no? Un absceso vesicular igualito, ves si estás punzando colon de repente, no estás seguro, y es algo más complejo que te puede dar.
O también puedes encontrarte con esto, ¿no? Es una complicación, es el síndrome de Mirici. ¿Qué es el Mirici? Es una compresión extrínseca de la vía biliar por un cálculo grande de la vesícula que está dando un efecto de compresión hacia la vía biliar. Para que el paciente tenga un síndrome de Mirici tiene que tener algún grado de ictericia. O sea, va a haber dolor, va a haber ictericia y vas a tener una sospecha por un perfil hepático alterado o una imagen mucho más clara. Pues acá tenemos una clasificación de Mirici hasta el 4. Hay algunos que incluso manejan el grado 5, pero la verdad es más complejo y te confunde un poco. El grado 1 es cuando tienes, ¿no es cierto?, una compresión extrínseca ya de la vía biliar, pero sin fístula. O sea, es un cálculo muy grande que está comprimiendo, pero no está haciendo una fístula hacia la vía biliar. El tratamiento es solamente sacar la vesícula. El tipo 2, cuando ya hay una fístula de 1/3 de la vía biliar. El tipo 3, cuando ya hay más de 2/3 de compromiso de la vía biliar. Y el tipo 4, cuando ya está totalmente comprometido la vía biliar. En el tipo 2, haces una colecistectomía y le colocas un drenaje KERS encima de donde tú estás sacando la vesícula por seguridad, para que no haya fuga, no haya fístulas. Y en el Mirici tipo 3 y tipo 4, tienes que hacer una derivación biliodigestiva, normalmente una hepático y ayuno en jet de Rux, ¿no? Una cirugía mucho más larga, mucho más compleja, que casi siempre tiene que ser cirugía abierta. Entonces, acá por ejemplo tenemos una CEPRE, ¿no? Una CEPRE en paciente y vemos esta imagen, miren, vía biliar intrahepática dilatada, pero acá ven esta muesca, esto es un cálculo, este es el cálculo grandote que está comprimiendo la vía biliar, no se ve nada de la vía biliar, acá sería un Mirici tipo 3 probablemente, ¿no? Y acá igual, en la tomografía un cálculo muy grande en la vesícula con sospecha de que puede pasar eso. Si pasa más tiempo, puede pasar a una fístula colecisto duodenal, colecisto colónica, colecisto gástrica. O sea, ya hay un proceso muy inflamatorio de mucho tiempo en el cual la vesícula se ha pegado. Entonces acá tú ves que la vesícula el cirujano está operando, pero está levantándose la estructura. Entonces no sabes si está llevándotelo el duodeno hacia arriba. Y perforar un duodeno es bien difícil de solucionar, ¿no? La verdad. Entonces si tú estás jalando y ves que la estructura de abajo no se mueve, puede que tengas una fístula y hay que poner otro tipo de manejo. O cuando el cálculo ya ha pasado, por ejemplo, hasta acá, y el cálculo se ha impactado acá, te puede hacer un iliobiliar. ¿Qué es esto? Una obstrucción intestinal porque el cálculo ha migrado, ¿no?, y se ha impactado en la válvula iliocecal. Y te da toda la sintomatología de una obstrucción tal igual. Entonces, no hay variación. Solamente que puedes encontrar de repente algo de aerobilia en una tomografía, ¿ya? Y si tienes un cálculo que se ha quedado en la segunda porción del duodeno, es esto, el síndrome de Gowert, ¿no? Entonces, el hilio biliar en la válvula iliocecal, y el síndrome de Gowert solamente en la segunda porción del duodeno. Pues acá tienes que abrir el duodeno, sacar el cálculo y lo cierras. En caso de obstrucción por cualquier tipo de hilio biliar o síndrome de Gowert, solamente tienes que ir a solucionar la emergencia, que es la obstrucción. No vas a ir a sacar la vesícula porque eso es en otro tiempo, porque das más morbilidad al paciente. La colecistitis alitiásica, que es 5% de las colecistitis, se ve en diabéticos, quemados, politraumatizados, politransfundidos o en pacientes inmunosuprimidos. Gérmenes inusuales como salmonella o clostridium. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos una colecitis alitiásica? No lo operamos. Eso es lo normal, porque si no tienes cálculos, ¿qué vas a operar? No vas a operar. Muchos de estos pacientes pasan a medicina, están mucho tiempo internados y no se hacen interconsulta cuando ya el paciente está en mal estado general. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente ya está en mal estado general, es un diabético no controlado, además, vemos que la vesícula ya tiene mucho riesgo de complicación, ya probablemente está necrosado, esté perforado, esté plastronado. Entonces, en estos casos, las vesículas que no tienen cálculos, sí o sí hay que operarlos más rápido, porque es más difícil. Porque pasa que un paciente está en un estado crítico, ¿no es cierto? Va a haber estasis vesicular, va a haber aumento de la viscosidad. El paciente normalmente está en hipovolemia, está deshidratado, está en ventilación mecánica, tiene alimentación parenteral, entonces un paciente que no está comiendo, no está ingiriendo alimentos, no te da incluso la sintomatología que tiene dolor o no tiene dolor, entonces estos pacientes son los más complicados. Se ve una vesícula muy grande, edematosa,
la bilis densa y hay que hacer una cirugía rápida, una colestectomía precoz, porque si no terminan en complicaciones en tus pacientes. Y el otro cuadro es el pólipo, ¿no? Un pólipo que en una ecografía tiene que ser hecha por un muy buen radiólogo, porque a veces el pólipo no se logra identificar bien en una ecografía, ¿ya? Entonces hay que verlo bien ecográficamente, ¿ya? Y explicarle al paciente qué es lo que tiene. Si tienes un pólipo menos de 5 milímetros, le das alta, no pasa nada, solamente lo vas controlando al paciente cada 6 meses. Si tienes un pólipo entre 5 a 10 milímetros, le haces un control ecográfico cada 3 meses, ¿ya? Idealmente por el mismo radiólogo. Y si tienes más de 10 milímetros, sí le sacas la vesícula, ¿no? De inmediato, porque predispone a una tumoración de vesícula. El pólipo, como les dije, es un hallazgo totalmente casual, no duele, nada, porque puedes confundirlo con colesterolosis, con un adenoma, o de repente barro o microcálculo que esté adherido en ese momento. Entonces, no es necesariamente el diagnóstico definitivo con una ecografía. En gestantes, lo que se hacía antes era igual ampliar el cuadro, pero ahora actualmente, si tienes menos de las 20 semanas, es mejor operar lo más pronto posible para evitar alguna complicación. Cuando diferir, cuando operar rápidamente, es mejor actualmente operar más rápido porque evitas, ¿no?, algún tipo de complicación, sobre todo la amenaza de parto, parto pretérmino y más complicaciones que dan en las gestantes. Acá, por ejemplo, hay un paciente del hospital, igual, miren, la vesícula está al lado izquierdo, ¿no?, en un situs inversus, ¿ya?, con un montón de cálculos, igual se operó el paciente, ¿ya? Y lo último ya es el tumor de vesícula, ¿no?, que el más frecuente es el adenocarcinoma, 4% de los carcinomas y 0.5% de los pacientes operados de vesícula. O sea, ¿qué significa? Es un porcentaje muy bajo, pero todas las vesículas que se operan, todas tienen que ir a patología. O sea, en general, toda pieza operatoria que nosotros hacemos, todo tiene que ir a patología. Lo que pasa es que algunos pacientes lo mandan y no les hacen seguimiento, y ese pequeño porcentaje de pacientes salen positivo, ¿no?, sin que haya un hallazgo anatómico intraoperatorio evidente, pero ya tienes el resultado patológico. Entonces ahí ya va a variar el tratamiento, el paciente ya va a ser diferente, ¿no? Entonces hay que explicar al paciente, probablemente va a necesitar algún otro tipo de terapia. Un 90% asociado a los cálculos, es un tumor muy agresivo, lastimosamente, que antes de los 6 meses de diagnóstico el paciente pues ya fallece, ¿no? La clínica puede ser similar a una colestitis con más ictericia. Hay que sospechar de algún tumor de vesícula. Si tienes bilirrubinas más de 10, agregado a prurito, baja de peso, tienes que hacer una colestectomía radical, o sea, sacar prácticamente todo el segmento 4 o una hepatectomía. La sobrevida es muy baja a los 5 años, T1 invade la mucosa muscular, T1A solo la mucosa, T1B la muscular, T2 invade la serosa, y el T3 perfora la serosa o órganos adyacentes, y el T4 invade el hígado más de 2 centímetros de un órgano adyacente. N1, invasión de ganglios císticos o ganglios ciliares. N2, invasión de ganglios celíacos, periportales, periduodenales, peripancreáticos. M0 no hay metástasis y el M1 sí hay metástasis. ¿Una duda, chicos? Sí. ¿En qué casos no se opera una colecistitis alitiásica? Alitiásica. Ya, por eso, o sea, las alitiásicas se les da siempre tratamiento médico. ¿Ya? O sea, solamente es tratamiento antibiótico, observación, ¿no? Si tu paciente tiene una predisposición de la que hemos visto, que sea diabético, que sea inmunosuprimido, ¿ya?, que esté descompensado, ahí tienes que operar. Si no, nosotros no lo operamos. Eso lo ve el médico internista, ¿ya?, le da tratamiento médico nada más. ¿Alguien más? 2 minutos, chicos, descansados. No es largo. 2 minutos. Ya, mejor después un video, vamos a para poder. A ver, bien, vamos a ver lo de vía biliar, ¿ya? Ya, miren, chicos, acá hay un video de vía biliar, ¿ya? Lo vamos a ver ahora. A ver, chicos, la cirugía de vía biliar difiere un poquito a lo de la vesícula, pero en general la colocación de trocas es la misma. Miren este color de hígado.
Es un hígado totalmente diferente al que hemos visto en las cirugías previas, ¿no? Es un hígado totalmente esteatóxico, ¿no? Ya muy oscurecido, ¿no? Muy, hasta casi con tinte pues ya fibrótico, cirrótico, en algunos casos cuando operamos, ¿no? Entonces, acá la colocación, como les dije, trocarse es la misma, ¿no? Algunos empiezan a operar de frente lo que es la vía biliar y algunos prefieren sacar la vesícula y de ahí tienes una tracción. Normalmente lo que hacemos es primero sacar la vesícula. Esta es la vesícula, este es el hígado. Vamos a manejar, ¿no es cierto? La vesícula, estamos sacando parte de la vesícula hacia abierto, que no hay ningún problema. No pasa nada, se aspira, se completa la colecistectomía, ¿ya? Sacas la vesícula y vas a identificar la vía biliar. ¿Ya? Entonces disecas con mucho cuidado. Acá está el duodeno, miren acá abajo, ¿ya? Este es ya el bacinete y la unión con la vía biliar. Acá está la vesícula, está colgada, está adherida, es una vesícula igual aguda, ¿ya? Pero que el problema principal es la coledocolitiasis que tiene este paciente. Es la vesícula y esta es la vía biliar. Una vía biliar grande, gruesa, normalmente es 1.5 centímetros, un poco más de repente, ¿ya? Entonces estamos liberando un poquito del peritoneo de la vía biliar y acá vamos a hacer la coledocotomía. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a abrir acá. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar un poco más. Acá está la vía biliar, ya está disecada casi por completo. Siempre colocamos vasitas, no hay ningún problema para que no se nos trove más. Y aquí está la vía biliar ya totalmente diferenciada. Agarramos una pinza Maryland, ¿ah? Agarramos el hook, disecamos un poquito, ¿ya? Y vamos a hacer la coledocotomía. Vamos a ver si acá aparece. Ya, ahí estamos abriendo, mira, estamos abriendo el colédoco con el hook, con mucho cuidado. Vamos a abrir un poco más. Esto es vía biliar, ya no es vesícula. Estamos abriendo. Vamos a ver qué te parece. Se ve bien grande, ¿no? En imagen, ¿no? Eso es lo bueno de la cirugía laparoscópica. A veces operar cirugía de vía biliar por cirugía abierta en un paciente grande o eso es muy difícil. Muy difícil. Ahí estás abriendo ya la vía biliar. Estás abriendo. Miren, el color de la bilis que les dije es diferente. Estás aspirando. Está dilatada, claro que sí, está dilatada. Tú puedes hacer una coledocotomía, si quieres, transversal, así, o horizontal. Cuando es una vía biliar no tan gruesa, lo abrimos de manera horizontal. Pero si esta está tan dilatada, no hay ningún problema, lo hacemos transversal. ¿Ya? Estamos abriendo ahí un poquito más. ¿Bien? Aspiramos. Se abre un poco más, incluso no hay ningún problema. ¿Ya? Ahí están saliendo los detritus, hay un poco de pus, una colangitis. Y ahí va a salir los cálculos. Vamos a ver si se logra ver. Estoy mordiendo. Ahí están los cálculos, miren, ahorita va a aparecer. Ahí está el cálculo abajo. Ahí están los cálculos. A veces son muy grandes, ¿no? Y no sale, o sea, no puede salir mucho también la vía biliar, porque para cerrar es un problema, o sea, tú puedes ponerle un drinker o puede ser un cierre primario, ¿ya? Entonces esto es un cálculo secundario, un cálculo que está viniendo de la vesícula, ¿ya? No es un cálculo primario. Un cálculo primario es diferente, son cálculos más oscuros
y son más blanditos, se trituran fácilmente, son deleznables, no tienen carillas. Cuando estas son cálculos más rígidos, más duros, bien formados, eso está migrando desde la vesícula, ha bajado hacia acá, hacia la vía biliar, ¿no? Y le está dando la ictericia obstructiva a este tipo de pacientes. Y de ahí, bueno, ya lo puedes cerrar esto, ¿no? Lo puedes cerrar, lavas o le colocas un Drenker en esta zona. Ahí se ve la vía biliar por dentro, ¿bien? El hepático izquierdo acá, el hepático derecho más allá no se logra ver. Ahí está entrando la cámara, casi dentro de la vía biliar. Bonito, ¿no? Ya. Entonces ahora sí nos vamos a lo que estábamos queriendo hacer. Ya. A ver, en vía biliar, chicos, lo que tenemos que básicamente recordar es la distribución. ¿Ya? Entonces, la distribución hepático derecho, ¿cierto? Es más cortito, ¿no? Más vertical, más ancho. El hepático izquierdo es más largo, más horizontal, más delgado. Básicamente eso, ¿no? Lo que son longitudes puede ser muy variado, ¿no? Entonces sabemos que la distribución tiene su conducto hepático derecho, el izquierdo, la carina, la confluencia, el hepático común y el colédoco, que normalmente tiene unos 6 milímetros de diámetro. Entonces, si tienes un diámetro mucho más grueso, ya vas a sospechar de que hay una coledopolitiasis. Ahora, si un paciente ya se ha operado de vesícula, más adelante la vía biliar crece de manera normal. Entonces, un paciente ancianito que ya se ha operado de vesícula, que tengas un colédoco en 9, en 10, no hay ningún problema, no es que esté alterado, o sea, es parte del proceso normal que tenemos. Ya las porciones del colédoco, la supraduodenal, retroduodenal, pancreático y la intramural, ¿no? Entonces, está ubicado lateralmente en la arteria hepática, delante de la vena porta y encima de la primera porción del duodeno. O sea, esas referencias tenemos que tener cuando no identificamos la vía biliar. Vamos al duodeno, ubicamos la arteria hepática y la vena porta obviamente va a estar por detrás del colédoco. ¿Ya? Entonces, la anatomía es importantísimo recordarlo. Hay muchas imágenes que podemos ver. Podemos ver imagen por ecografía, por resonancia, por tomografía, no tanto de repente por colangiografía, por CEPRE. Entonces hay que identificar bien la estructura anatómica de la vía biliar. La irrigación básicamente es esto, lo más importante, saber de que acá a horas 3 y 9 están las dos arterias más importantes. Cuando hacemos una coledocotomía no podemos cortar cerca a estos vasos, tenemos que ir un poco más abajo, ¿ya? Para que no se corte la irrigación en esta zona de la vía biliar, ¿no? La irrigación viene de la arteria hepática, de la gastroduodenal, de la cística, de la pancreático superior. Tal igual como hemos visto en la vesícula, acá hay muchas variaciones también de la vía biliar. La vía biliar puede ser una vía biliar muy adherida, una vía biliar muy gruesa, una vía biliar muy fibrótica, una vía biliar que esté muy pegada al cístico, muy paralelo al cístico. Entonces ahí nos va a dar problemas de disección y la parte vascular también. Acá, por ejemplo, es una foto, miren, de una cirugía que se realizó. Normalmente, cuando han visto una cirugía de vesícula, hemos dicho que dos clips van hacia abajo, un clip va hacia arriba, sale la vesícula y un clip en la arteria. Entonces, ¿qué tendrías que ver? Solamente 3 clips. Pero acá tú estás viendo, miren, acá hay un clip, acá hay 2 clips y acá hay otros 2 clips. O sea, acá hay 5 clips. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, no es que sea lo normal, puedes poner más cantidad de clips, pero eso no es lo habitual. Acá lo que estamos encontrando es una variante, un conducto de Luska, es un conducto aberrante, ¿ya? O sea, se había terminado la colela, ¿ya? Que era lo normal, y se había encontrado fuga. Acá hay un conducto que se ha seccionado, o sea, está acá y está acá la otra parte, porque salía bilis de estas dos zonas. Era un conductito que salía anormalmente del hígado y se estaba yendo a la vesícula, pero estaba dando una fuga biliar. Eso también puede encontrarse en alteraciones anatómicas. Las venas son algo insignificantes, las inervación fibras simpáticas y ramas del nervio vago. Y en la histología, la capa externa fibrosa, las fibras lisas musculares, y la capa interna, la mucosa del epitelio pulmonar. Anomalías congénitas, esto se ve en cirugía pediátrica. Es un paciente que nace y hace una ictericia rápida, no precoz. No es la ictericia neonatal normal o por lactancia, o por la leche, no, o sea, porque ya hay algo más predisponente en este tipo de pacientes. Por ejemplo, atresia de vía biliar extrahepática, conducto hepático accesorio, duplicaciones, dilataciones quísticas, quistes de colédocos, variaciones de los conductos hepáticos o comunicaciones aberrantes, ¿no? Hay una ictericia muy marcada, se le hace estudios y probablemente los pacientes sean candidatos a este trasplante más adelante en los pacientes.
Ahora, hablar de lesión de vía biliar es esto, el momento en que hay un silencio en sala de operaciones, ¿no? Si ustedes han estado operando, se han dado cuenta, estamos fastidiándolo al residente, estamos haciéndole bullying, ¿no? De todo un poco al calichín, exacto, ¿no? Le estamos haciendo ahí hora, pero si pasa esto, es algo grave, ¿no? O sea, el quirófano se queda en silencio porque no sabes de dónde está saliendo la bilis. Terminas tu cirugía y pues, ves que hay filtración y no es del cístico, es de otro lado, entonces hay que volver a revisar probablemente y tener un poco más de criterio de qué cosa vas a hacer. Acá, entonces, es un daño, lesión de obstrucción de cualquier parte del árbol biliar relacionadas a cirugía, normalmente casi siempre post cirugía, pero también puede ser a radiación, trauma y más. Lesión entre 0.4% de la esclerosidad, morbilidad no es relativamente baja, pero sí lo que pasa es que estos pacientes tienen reoperaciones, se les coloca stents, se les hacen endoscopías, se les hacen dilataciones, drenajes percutáneos, vuelven constantemente al hospital, o sea, es un fastidio para el paciente, no es que con una colapso se opera, sale de alta y viene ya para los 10 días para retiro de puntos, no, acá es un seguimiento muy largo de este tipo de pacientes. Factores de riesgo, pacientes adultos, varones, malformaciones, vesículas muy complicadas, císticos ocultos, inexperiencia en cirujano y más cosas. Entonces, esta es la clasificación de Strasberg de lesión de vía biliar. El A es solamente hay una pequeña fuga del conducto cístico, o sea, por ahí has clipado un poco mal, ¿no? O el cístico te ha quedado muy ancho y empieza a filtrar, ¿no? O tienes un conducto aberrante como el que hemos visto, un conducto de Lucio. Es diferente un conducto accesorio a un conducto aberrante, así que eso van a buscar cuál es la diferencia, ¿ya? Luego, el B, Strasberg B, tienes una sección de un conducto hepático aberrante, pero no hay fuga, o sea, no está saliendo la bilis. En el C es la misma que la B, pero sí hay fuga de bilis. Y en el D es una lesión lateral, o sea, tienes, por ejemplo, un pequeño cortecito acá, una pequeña lesión del colédoco que está saliendo. Y luego del E es el bismuth, la clasificación de bismuth. Entonces tienes el bismuth E1, cuando tienes una lesión de vía biliar, pero tienes más de 2 centímetros para arriba, tienes un poco de campo. El E2 tienes menos de 2 centímetros. El E3 está justo en la confluencia de los hepáticos. El E4 pues una lesión del hepático derecho y el E5 una lesión mixta. Mientras más alto, más cercano esté a la bifurcación de la vía biliar, va a ser más difícil el manejo, ¿ya? Eso hay que saber. Si tú tienes una lesión mucho más cercana en la parte inferior, se puede solucionar el problema del paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el Strasberg A, solamente le haces un tema de una papilotomía. Le haces una papilotomía para que esa fuga que está viendo baje el volumen, ¿no? Normalmente le colocas un drain y está viendo fuga. Fuga es hasta 48 horas. Cuando está saliendo bilis por fuera, hasta 48 horas se llama fuga. Si es más de 48 horas, ya es una fístula biliar, ¿no? Entonces le haces una papilotomía y con eso disminuye el flujo. Normalmente va bien los pacientes en el A. En el B y en el C tienes que hacer una cirugía de una derivación, porque ya hay una lesión un poco más compleja. En la D es la más sencilla, porque como está solamente lateral, le colocas un puntito o un KER en esa zona y listo, se soluciona. Y en el E igualito, tienes que hacer una derivación porque es una lesión mucho más alta. Incluso hay cirugías más complejas que no es necesario que la sepan, como la cirugía de Head-Koinam, que tienes que hacer una derivación hepático y uno, pero arriba, ¿no? En el hepático izquierdo, es una cirugía muy difícil, porque no tienes espacio y el conducto es muy chiquitito, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hay una foto, una resonancia donde hay una lesión de vía biliar, miren acá, está bien alta, es una lesión, es un bismuth E3, ¿no? Justo en la bifurcación. Entonces ves los hepáticos, los intrahepáticos muy dilatados, pero abajo no se ve nada. ¿Ya? Una lesión que está justo en esta zona, es una lesión muy complicada de manejar. Entonces, diagnóstico tú puedes ser intraoperatorio o posoperatorio. Si tú lo haces intraoperatorio, ¿qué cosa tienes que hacer? O solucionas ese momento o mandas a un centro especializado o a un cirujano de mayor experiencia para que se pueda solucionar. O le colocas un drenaje y listo, lo vas a mantener hasta que se vuelva a reoperar. Si es en el posoperatorio, entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta? Obviamente con una imagen, que el paciente esté histérico,
que hay fuga biliar, que hay fístula biliar, que el paciente tiene dolor, hay una colección, hay muchas opciones para poder hacer un diagnóstico de una lesión biliar. Entonces, ahí en el postoperatorio tienes que tener tú la conducta si vas a operarlo o no. ¿Qué es lo mejor? ¿Operarlo ahorita o enfriar el cuadro? Las escuelas argentinas te dicen operarlo ahorita. Las escuelas brasileras te dicen hay que esperar. O sea, no hay un consenso, es diferente. Acá, en Perú y en Cusco también no hay un consenso claro. Pero si se puede solucionar en ese instante, mucho mejor, porque el tejido es más sano. Si tú lo vas a reoperar después de varias semanas, hay mucha adherencia, hay mucho tejido fibrótico, la anatomía ya se distorsiona, ¿no? Entonces es un poco más complejo de poder operarlo después. Entonces, ya lo que les comentaba, ¿no? Cuando hay en el Strasberg, hace siempre trapidotomía o laparoscopía, es lo mejor, lo más pronto. En el B, en el C, hay que hacer una derivación, y en el D solamente la sutura o rafía. Esto es lo que pasa como complicaciones, ¿no es cierto? O sea, un paciente que tiene una lesión de vía biliar va a tener fuga, va a tener fístula, va a tener drenajes percutáneos constante, va a entrar a CEPES, prótesis, cambio de prótesis, o esto, mira, reoperaciones. Esta es una incisión que se llama incisión en Mercedes-Benz. Miren, la forma del, ¿verdad? Ahí se llama, ¿ya? En Mercedes-Benz, o incisión Chevron, que es la subcostal derecha e izquierda cuando haces una cirugía por cáncer de cabeza de páncreas. Pero puede terminar en esto porque no tienes espacio. De verdad, operar una vía biliar que está muy lesionada, muy alta, es muy compleja. Tienes que prácticamente, como decimos nosotros, raspar el hígado, o sea, cortar el hígado para que recién tengas un espacio en la vía biliar intrahepática. Porque puede haber estenosis, hipertensión portal, cirrosis secundaria, reoperaciones, todo eso puede pasar con estos pacientes. ¿Cómo evitar la lesión de vía biliar? Pues básicamente la visión crítica de seguridad, que lo hemos visto hace un rato, identificar bien, o sea, no clipar si que no sabes dónde están las estructuras. Traccionar el fondo hacia lateral e inferior del infundíbulo, nunca traccionarlo hacia arriba, porque ahí tú estás jalando la vía biliar pensando que es el cístico. Visualizar bien el cístico, realizar una colangiografía, nunca quemar sobre un clip, porque tú estás quemando el clip y el clip puede lanzar una pequeña chispa y puede haber una quemadura por, ¿no es cierto?, por corriente. Irrigar solamente lo necesario y valorar la conversión. O sea, hay un tiempo. ¿Qué te dicen los expertos? Si en 30 minutos tú no has identificado bien tu triángulo de Calot o quieres operar una vía biliar, no has identificado la anatomía, tienes que convertir, pero eso no se cumple. O sea, como les digo, hay cirujanos que he visto que están 3, 4 horas intentando disecar y no encuentran, y siguen por la laparoscopía y siguen, y es un problema para el paciente. Entonces, hay un tiempo, es un tema un poco ya de experiencia del cirujano también, ¿ya? Otra patología que vamos a ver es el quiste de colédoco. Esto se ve también en pediatría, ¿no? O sea, ictericia obstructiva, pacientes que te hacen pues un cuadro de ictericia a repetición, fiebre a repetición, no saben la causa específica, piensan que es una hepatitis autoinmune, piensan que es otro tipo de patologías. Entonces hay que sospechar que es un quiste de colédoco, ¿no? Que es una malformación congénita de la vía biliar frecuente, alto riesgo de degeneración maligna, más en niños, generalmente es un hallazgo intraoperatorio. En los adultos, ¿cómo debutan en los adultos? Pues debutan con una coledocolitis, ictericia, dolor abdominal, ahora ya ha hecho un episodio de fiebre, ¿no? Y de repente le pasa una tumoración. Esa es la triada, ¿no? Fiebre, tumor en el hipocondrio derecho y de repente ictericia. Entonces acá vemos un quiste de colédoco ya operado, ¿no? La vesícula biliar a la izquierda, y este es el quiste de colédoco que está también ya en la pieza anatómica. La clínica, que es dolor abdominal, ictericia y tumoración en epigastrio. Esto puede pasar, pero también normalmente es un hallazgo casual. Estás haciendo una colangioresonancia por otra causa, estás haciéndole una colangia intraoperatoria, estás haciéndole, por ejemplo, una tomografía, ¿no? Por otra causa, y ahí encuentras el quiste. O cuando tienes episodios constantes de colangitis también. O sea, pacientes que te hacen colangitis a repetición y de repente piensas que es un parásito, piensas que es un cálculo, no es un quiste muy claro, identificable por una imagen, hay que sospechar de un quiste colédoco. Entonces, en CEPRE, en tomografía, gran dilatación, ¿no? del colédoco,
Entonces acá piensas, ¿qué es eso? No, esta es la vesícula, no, de repente es la vía biliar que está bien dilatada, intrahepática, o una imagen clarita pues por una resonancia. Ahora con las resonancias que han mejorado la resolución, pues ya se puede ver una imagen, casi yo diría un 99% de diagnóstico te va a dar una resonancia y un tipo de quiste. Pues acá tú tienes la clasificación de Todani, ¿no? Entonces, el Todani tipo 1, ¿ya? Que es un quiste fusiforme, que es esto, es totalmente dilatado, ¿no es cierto? ¿Ya? Fusiforme, es el que hemos visto en la pieza anatómica, ¿ya? El tipo 2, que es el divertículo del colédoco, ¿ya? O diverticular, es el más fácil de operar de todos estos, el más fácil es el 2, porque apenas seccionas, le pones un cortecito o una grapa y listo, se soluciona, ¿ya? El tipo 3 es el colédoco cele, acá, o sea, es por dentro del duodeno, es un diagnóstico que tienes que hacer solamente por vía endoscópica. Luego tienes el 4A, que hay dilatación de vía biliar con quistes múltiples intra y extra, o sea, adentro y afuera hay dilataciones, ¿no? Como imágenes arrosariadas, ¿no? Pero en los dos lados. El 4B solamente hay dilatación extrahepática, y el 5, que es la enfermedad de Caroli, que es dilataciones solamente intrahepáticas. Hemos tenido un solo caso en el hospital, este es la enfermedad de Caroli, ¿no? Llegó un paciente joven, ¿no? De 17 años, que tenía esta imagen, ¿bien? Lo que se ve, imágenes de copos de nieve, ¿no? como copos así difusos, todo esto era dilatación de vía biliar intrahepática. Pensaban de que era pues, ¿no? múltiples metástasis, múltiples abscesos, que también en algunos casos se puede ver, pero esta era la imagen, entonces la mandamos a Lima para que se le haga su trasplante. ¿No? Entonces el tratamiento, como les dije, tipo 1, excisión, ¿no? del quiste, y haces una derivación hepático-yeyuno en Yedorux. El tipo 2 saca solamente el quiste. El tipo 3 tienes que abrir el duodeno transduodenal y cierras todo por dentro. El tipo 4 haces una derivación hepático-yeyuno, y el tipo 5 la única solución es el trasplante hepático. Esta es la derivación hepático-yeyuno en Yedorux. Entonces acá tú tienes, ¿no es cierto?, el quiste o la vía biliar, haces una sección acá, llevas un asa de intestino, lo unes hacia acá, que son normalmente 60 centímetros del ángulo de Treitz, cortas, y haces un pie de asa. Entonces el 1, el 2 y el 3. El 2 sube, el 1 baja hacia el 3 y lo conectas. Entonces como una Y, ¿no es cierto? Es una derivación hepático-yeyuno que se usa en quiste colédoco, se usa en trauma, se usa en lesión de vía biliar, se usa en tumor, en varias patologías usamos este tipo de cirugías. Ahora, acá por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo una cirugía igualito del quiste colédoco. Acá estaba el quiste, se está traccionando con un Trenpenros. Este es de hace unos meses, del semestre pasado. Hemos operado 2 quistes de colédoco el semestre pasado. Acá, entonces está traccionando, ¿no es cierto?, con un Trenpenros. Este ya estaba, esta es la vesícula, miren, acá arriba está la vesícula ya separada, y este es el quiste. Todo este es el quiste de colédoco fusiforme, ¿ya? Entonces, y acá seccionas, idealmente sacarlo en bloque, pero a veces no se puede. Sacas vesícula, pero si tú puedes sacarlo todo en bloque, excelente. Acá haces un corte, hemos hecho acá un corte con una sutura mecánica. Hemos hecho un corte con la sutura mecánica y hemos hecho una anastomosis, una derivación en Yedorux, que felizmente la paciente fue muy bien. Ahí está la pieza operatoria, vesícula y vía biliar. Este es de hace un par de meses en el hospital. Bueno, si no se puede hacer una derivación, ¿qué otras opciones tienes? Una coledocotomía más cierre primario, o sea, para explorar la vía biliar, para abrir vía biliar, abres el colédoco, ¿no? Usamos unas pinzas especiales que se llaman pinzas Randall, que son unas pinzas atraumáticas que tienen como una bisagra en la parte media. Extraes cálculos y lo sacas, o puedes usar una canastilla de Dormia, que seguramente lo han visto en gastro, que es muy parecido también. Entonces también podemos usar esto por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica. Cierre primario, o sea, lo cierras en primera extensión. Siempre usamos un bicril delgado, un bicril 3 ceros, hasta 4 ceros podemos usar, o un PDS 3 ceros, 4 ceros, para poder cerrar la vía biliar. Si no se puede, coledocotomía más KER. ¿Cuándo vas a hacer un cierre primario y cuándo un KER? Ya no hay hasta ahorita un consenso claro,
Pero si tienes duda de que estás dejando algo en la vía biliar, es mejor dejarlo en Grenker, ¿no? Entonces, si tú tienes la certeza de que está limpio y ya no hay nada, cierre primario. Si tú le dejas un KER, normalmente ya con eso tienes una guía, le haces una colangiografía y le puedes hacer incluso una papilotomía o una CEPRI y con eso se puede solucionar el problema, ¿ya? Pero a veces el KER causa mucha fibrosis y mucho dolor en estos pacientes. Cuando sacas el KER, causa dolor y puede irritar un poco la zona del drenaje. Otro tipo de derivaciones son estas: colédoco duodeno, colédoco yeyuno, hepático duodeno o hepático yeyuno. Cualquiera de esas cuatro se puede hacer. ¿Cuál es mejor? Igual, dependiendo. O sea, no es necesario que sepan la técnica, pero en general un paciente mucho más joven tiene más posibilidad, digamos, de sobrevida. En cualquier patología es mejor hacer una derivación hepático yeyuno. Un paciente ancianito, que ya por ahí ya no hay mucho, digamos, pronóstico, se puede hacer una colédoco-duodeno porque es mucho más sencillo. Tienes una sola anastomosis. En cambio, en la hepático yeyuno tienes dos anastomosis, una cirugía mucho más larga, más difícil, ¿ya? Esta es una colédoco-duodeno vista por endoscopía, donde se ven las dos bocas anastomóticas de la vía biliar y del duodeno. Listo. Ahora, otra patología que vemos frecuentemente es esto: síndrome ictérico obstructivo. Entonces, cuando tengamos un paciente que nos llega, ¿no?, con dolor abdominal, ictericia, malestar general, le vamos a poner esto como título. Si tú le pones síndrome ictérico obstructivo, ya estás haciendo algo importante. O sea, es lo más general y de ahí tú vas a desglosar. Le vas a poner descartar coledocolitiasis, descartar parasitosis, si quieres, descartar tumor perianucular, descartar eneme de vesícula, descartar eneme de vía biliar, o cualquiera, o mirisis si quieres, ¿no? Entonces, tienes muchas opciones, pero ya te estás dando idea de que necesitas algo más de estudio especial en este paciente, no va a ser un paciente cualquiera, ¿ya? Entonces hay dolor abdominal, ictericia, dilatación de vía biliar. Cualquier edad, siempre mayores, más en mujeres, ¿no? Hay etiologías benignas y malignas. De las benignas, coledocolitiasis a la cabeza, pancreatitis aguda, crónica, pseudoquiste pancreático, postcirugías, síndrome de Mirici, parasitosis como Ascaris, congénitos como atresia biliar, colédoco. En las malignas, cáncer de cabeza de páncreas, colangiocarcinoma, un tumor de Klatskin, ampuloma, cáncer de vesícula, compresión o infiltraciones por secundarismos. La clínica de todos estos pacientes con ictericia obstructiva: malestar general, hiporexia, dolor abdominal, ictericia. Prurito pasa cuando ya es una ictericia más marcada. No es que tienes una bilirrubina en 3, 4, vas a tener mucho prurito, no pasa eso. Pasa cuando ya tienes 8, 10, 12, recién hay un prurito mucho más marcado. Y la mayoría de los pacientes, lastimosamente, vienen recién al hospital cuando ya tienen una ictericia muy marcada. No es que viene cuando recién se está viendo un poco ictérico o tiene un poquito de dolor, no, vienen cuando ya están más avanzados. Coluria, colia, bueno, es otro tipo de sintomatología. Laboratorio para descartar sobre todo coledocolitiasis: a la cabeza hay que pedir una GGT. En el hospital no hay, en algunos centros tampoco no hay, tienes un perfil hepático que es aparte. Pero una GGT muy alta, muy elevada, es muy sugestiva de que tengas una coledocolitiasis. Bilirrubinas totales, más de 10, hemos dicho, vas a sospechar de una patología oncológica. Fosfatas alcalinas, transaminasas altas, un patrón hepatocelular, puede ser una hepatitis también agregada. Marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, o sea, 19,9 son los que usamos nosotros. ¿Ya? Proteínas TP y NR, sobre todo para ver la cirugía, cómo está entrando tu paciente, si va a haber riesgo de sangrado, si es que está bien nutrido o no, todo eso tenemos que pedir en los pacientes. En una ecografía es muy baja la sensibilidad para una coledocolitiasis, así que lo pedimos solamente de rutina para ver cómo está la vesícula, cómo está la vía biliar, no es un diagnóstico definitivo. Va a detectar dilatación de vía biliar, coledocolitiasis, sospecha. Entonces, cuando ya tenemos una sospecha, puedes pedir o tomografía o resonancia. La tomografía tiene una sensibilidad mucho más alta, gran uso para tumoraciones mayores de 1 centímetro, ¿no? Y cuando tienes un problema de vía biliar, vas a pedir una colangioresonancia, que tiene una sensibilidad del 99% para litiasis y tumorales. Entonces, tienes un paciente, por ejemplo, que tienes en la ecografía, ya, dice la vía biliar está en 4, pero tiene bilirrubinas en 7. Entonces ya tienes dos factores que no están concordando. Entonces ese paciente va a colangioresonancia. Al revés, tienes una vía biliar muy dilatada en ecografía
y tu perfil hepático está normal, también va a colangiorresonancia. Pero si tu paciente tiene una vía biliar muy dilatada y perfil hepático muy alterado, sí o sí de frente va a CEPRE. O sea, no vas a estar haciendo ese puenteo, pérdida de tiempo o pasar episodio por episodio. O sea, pues hay criterios. Hay algunos que a todo paciente que llega con histeria de frente le mandan resonancia. No, no es así. O sea, eso es malgastar tiempo y recursos de los pacientes y del hospital. ¿Ya? O sea, hay que tener un poco de criterio. Bueno, el CEPRE, ¿qué cosa es eso? La CEPRE, ¿no? Es un procedimiento diagnóstico y terapéutico. O sea, eso es lo que tienen que responder ustedes cuando les pregunten qué es la CEPRE. No es la colangiopancreatografía, eso no es. La CEPRE es un procedimiento diagnóstico y terapéutico. Esa es la CEPRE. Para sacar cálculos, si quieres, para colocar stent, para sacar parásitos, biopsias, lo que sea, ¿no? Para todo te puede servir. Pero puede haber complicaciones. A la cabeza el sangrado 4%, perforación 2%, pancreatitis 1% y colangitis 0.5%. Hay escuelas que ya no hacen CEPRE, o sea, de frente van a hacer cirugía de vía biliar. Tienes un quiste de colédoco o tienes una coledocolitiasis, haces de frente cirugía, no van ya a CEPRE, por el riesgo de complicaciones que puede pasar. Pero aún acá todavía estamos manejando, o sea, ¿qué sería lo mejor? Si tienes, por ejemplo, un cálculo chiquitito en la vía biliar, mejor va a CEPRE y después le sacas la vesícula. Si tienes un cálculo muy grande, ya no va a ir a CEPRE, va de frente a cirugía. O sea, hay criterios que también tenemos que ver nosotros. Acá en el diagnóstico también puedes tener colangio transparitohepática, colangiografía transquer, cualquier colangiografía, tú puedes tener una imagen de una coledocolitiasis que normalmente es mucho más distal. Pues una coledocolitiasis te puede predisponer a esto, una colangitis aguda. La colangitis es una condición mórbida, inflamación aguda, infección de la vía biliar. O sea, ya hay infección sobre la infección de la vía biliar. Puede haber dolor, fiebre, ictericia, puede haber alteración del sensorio, shock, que es muy raro, pero ya eso ya lo manejamos más como una colangitis severa, ¿no es cierto? Muchas veces no se cumplen en ancianos inmunosuprimidos. El paciente no te va a hacer fiebre, no te va a manifestar malestar general, alteración del sensorio, pero ya está entrando de repente en una colangitis complicada. La fisiopatología, acá hay una obstrucción biliar, incremento de bacterias, aumento de la presión intraductal, mayor presión y hiperpresión en la vía biliar, ¿no es cierto? Normalmente es más de 20 centímetros de mercurio, una presión hasta 10 es lo normal, y la etiología es muy variable. Puedes encontrar cálculos o causas de colangitis múltiples, coledocolitiasis, tumores benignos, puede haber factores congénitos, puede haber tumor de vesícula, tumor de duodeno, puede haber pancreatitis, compresión extrínseca, divertículo del duodeno, sangrado, síndrome de Mirici y muchas más causas para una colangitis aguda. Factores de riesgo, ¿no? Dependiendo de lo que tú vas a manejar, como les dije, normalmente la bilis es estéril, pero hay gérmenes como el E. coli, Klebsiella que pueden aparecer. Es por eso que cuando nosotros operamos, una colangitis siempre tiene que ir a cultivo. O sea, tienes que punzar y aspirar y mandar el líquido a cultivo, porque es necesario para ver qué tipo de gérmenes se está encontrando en ese momento y el tipo de tratamiento que le vas a dar. Entonces, aquí igualito tenemos criterios diagnósticos. El A son manifestaciones clínicas, ¿no? Historia de cálculos, si es que hay fiebre, escalofríos, si es que hay dolor abdominal. En laboratorios, ¿qué cosa vas a encontrar? ¿No? De repente alteración de las funciones del perfil hepático, puede haber alteraciones anormales del hígado, y en imágenes sospechas de etiología de cálculos, dilatación de vía biliar y más, ¿no? Entonces, si tú tienes ya los tres criterios, vas a tener casi una sospecha clara de una colangitis. Y el diagnóstico diferencial puede ser por muchas causas. Colestitis aguda, hepatitis, pancreatitis, apendicitis, úlcera perforada, diverticulitis o lesiones cercanas hacia la ampolla duodenal. Ahora, igualito también tenemos acá criterios de severidad, o sea, hay colangitis leve, moderada y severa. ¿Cuándo es una colangitis leve? Cuando no hay falla de órgano y sí responde al tratamiento, o sea, le das tratamiento antibiótico inicialmente, antibióticos, hidratación, ceftriaxona, metronidazol y listo, el paciente mantiene sin observación y van bien los pacientes. Una colangitis moderada, cuando no hay falla de órgano, pero no está funcionando el tratamiento médico, o sea, sigue haciendo fiebre, el hemograma no remite, está con más dolor, de repente ya está con alteración del sensorio, un poquito decaído, está entrando en hipotensión, entonces no está funcionando correctamente el tratamiento.
y la colangitis severa cuando ya hay falla de órgano y obviamente el tratamiento inicial médico no está respondiendo, no está funcionando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Pues hay que manejar primero médicamente y algunos quirúrgicamente. Si tienes una colangitis severa y tienes opción de una CEPRE, en ese momento lo mandas a CEPRE porque vas a descomprimir la vía biliar y con eso manejas el cuadro. Si no tienes una CEPRE, tienes que operarlo en ese momento. Tienes una colangitis leve, tratamiento médico, observas una colangitis moderada, vas a entrar a drenar la vía biliar, pero de repente ya tienes un poquito más de tiempo para que tu paciente llegue mejor. Luego, los criterios de severidad, bueno, hemos dicho leve, moderado, severo, más o menos. Cuando es severo también falla de órgano, igualito que en la colecistitis. En la moderada, acá normalmente ya el paciente tiene leucocitos más de 14.000, edad más de 75 años, o tienes un perfil de transaminasas también muy alterado. Y en la leve, pues es una colangitis como cualquier otro, ¿ya? El tratamiento vamos a ver, ¿no?, de acuerdo al tipo de germen que vamos a encontrar, por eso es importante los cultivos. Normalmente usamos, bueno, cetraxona, metronidazol, pero las guías que cosas te hablan de ampicilina, sulbactam, ¿no?, usar de línea inicial, pero no la usamos nosotros en el hospital. El 15% de los pacientes van a requerir cirugía de emergencia en las primeras 24 horas. Entonces, en grado leve, observación. En la moderada, repetimos el tratamiento etiológico, endoscópico o quirúrgico. Y en el grado 3, quirúrgico, si es que no se tiene una CEPRE en ese momento para solucionar el cuadro del paciente. Entonces, en coledocolitiasis hay cálculos en la vía biliar, como hemos visto en la cirugía. Si está presente en toda la vía biliar se llama panlitiasis, o si tienes más de 5 cálculos en cualquier parte de la vía biliar también se llama panlitiasis. Ya pueden ser únicos o múltiples. La mayoría son cálculos secundarios, o sea, formados en la vesícula, y los cálculos primarios son más claros, como les dije, sin carillas, deleznables o múltiples. ¿Ya? Diagnóstico clínico, algunos son asintomáticos, pero tienes que tener una imagen clara, ¿no? La ecografía es muy básica, así que hay que pedir mínimo una resonancia o de repente intraoperatoriamente hacemos el diagnóstico. Ahora, la coledocolitiasis se desarrolla en el 10 a 20% de los pacientes con coledocolitiasis. O sea, ¿qué significa? No es que tú has operado, has sacado a un paciente la vesícula y después viene con cálculos en la vía biliar. No es que la cirugía esté mal, sino que ese porcentaje de pacientes, hasta el 20%, ya tienen los cálculos en la vía biliar. O de repente van a formar en algún momento porque tienen esa bilis litogénica. O sea, tienen la predisposición a que formen cálculos constantemente. Entonces, siguen formando cálculos hasta que se solucione el problema definitivo. Entonces, puede ser un diagnóstico preoperatorio, intraoperatorio, pues, o posoperatorio. Hasta el 20% de los pacientes pueden tener. Como les dije, pueden ser únicos múltiples, grandes, puede haber asintomáticos, puede manifestarse como colangitis, como pancreatitis, como ictericia grave. Acá, probabilidad de coledocolitiasis, si tienes una ecografía entre 4, tienes 3.9% de posibilidad, de 4.1 hasta 6 milímetros, 9.4%, 6.18, 28%, más de 10 milímetros de la vía biliar, tienes un 32% de posibilidad, más de 10, el 50% de posibilidad en pacientes no operados, hemos dicho, porque ya está operado el paciente, ya la vía biliar crece de manera normal, ¿ya? Entonces, ahí sí la ecografía no sirve. Miren, es una colangiorresonancia de un paciente del hospital también, miren, es una panlitiasis, miren, cálculos en la vesícula y un montón de cálculos en la vía biliar. Todos son cálculos, es una panlitiasis. Acá tienes que hacer sí o sí también una derivación porque el paciente va a seguir formando cálculos una y otra vez y si no se soluciona su cuadro. Pueden ser múltiples terapias con stent, dilataciones y más a veces para poder solucionar el cuadro y no es lo suficiente en estos casos, ¿no? Acá ¿qué cosa vas a tener? Criterios para coledocolitiasis. Riesgo alto donde hay presencia de cualquier predictor muy fuerte. ¿Cuáles son los muy fuertes? Cálculo en coledoco por ecografía, colangitis o bilirrubinas muy altas. Cuando tienes todo esto ya tienes mucha sospecha de que tienes una coledocolitiasis. Riesgo intermedio, cuando el paciente no tiene esto, bilirrubinas entre 1.8 hasta 4 puede ser ya algo mínimo. Bueno, vamos a ver. Indicaciones para colangiografía en casos de colelitiasis. O sea, tienes cálculos en la vesícula, pero tienes que hacer una colangiografía para descartar coledocolitiasis. Ictericia reciente, dilatación de la vía biliar más de 10, litiasis vesicular múltiple, un cístico dilatado. Cuando estamos operando y vemos un cístico muy grueso, muy dilatado, hay mucha sospecha de que los cálculos estén migrando o han bajado hacia la vía biliar, entonces hay que hacer una colangiografía o una exploración de vía biliar. Aspiración de bilis turbia,
o los cálculos están palpables, obviamente, en la cirugía, y hay mucha sospecha de estos casos. Manejo quirúrgico de la litiasis vesicular, hay muchas formas de manejo controversiales. Como les decía, si son cálculos chiquititos, mejor que vaya a CEPRE, porque intentar operar, explorar una vía biliar delgadita, un cálculo chiquitito, es muy difícil, mucho riesgo de lesión, de perforación. Es mejor mandarlo a una endoscopía, a una CEPRE, y después recién sacamos la vesícula. Pero si tienes múltiples cálculos o un cálculo grande, pues definitivamente tienes que operar al paciente. No puedes hacer de repente la combinación en ese mismo momento, cirugía de vesícula y vía biliar, para resolver todos los problemas en un solo momento. Igualito, ¿cuál es el mejor tratamiento recomendado para la vía biliar? Depende, ¿no? CEPRE o cirugía intraoperatoria en el mismo tiempo. Los dos actos quirúrgicos se puede hacer. ¿Qué más? Esto ya estamos redundando. Ya. Esto tampoco no. Ya. Acá. La exploración laparoscópica de la vía biliar. Tienes dos formas de abordar. O sea, vía transcística, abres el cístico un poquito y por ahí mismo metes una sondita para intentar sacar los cálculos, pero a veces es difícil porque no llega. Si tienes un cálculo que está muy impactado hacia abajo o está muy intrapancreático, de repente no vas a llegar. Entonces tienes que hacer una coledocotomía. Abres el colédoco y ahí recién vas a poder explorar la vía biliar de manera correcta. Acá, por ejemplo, miren un paciente que ya se ve operado de la vesícula y estamos haciendo una exploración. Acá está todo pegado, ¿no? Todo está pegado y acá supuestamente está la vía biliar, ¿no? Entonces no identificamos bien las estructuras, complejo. ¿Qué sería lo mejor en este paciente? ¿O qué hubiese sido lo mejor? Mandarlo a una CEPRE. Si sabes que hay una cirugía previa, de repente ya está operado, una cirugía más compleja, cálculos no tan grandes, para evitarte esto, mira, no sabes la anatomía, dónde está el duodeno, dónde está la vía biliar, no se ve nada, entonces mejor mandarlo a cirugía, a CEPRE. Acá, si se puede hacer, coledocotomía transversal o horizontal, como les dije, extracción del cálculo. Si es una vía biliar más delgadita, se hace una horizontal, ¿ya? Cierre primario, colocación de Drenker, igualitos, todavía no hay un consenso. Hay algunos que dicen definitivamente todo cierre primario, otros no, siempre que. Entonces no hay un consenso todavía claro para esto. ¿Qué pasa? Mira, este paciente se ha operado ya de una vía biliar. Aquí este es el Drenker. Acá está el KER metido, le hemos hecho una colangiografía, pero mira, acá hay un cálculo. O sea, ya se ha operado, pero el cálculo sigue ahí. O sea, no le han sacado todo el cálculo, y era un cálculo grandote. O sea, identificar un cálculo de estas características en intraoperatorio, difícil de que no lo encuentres. Si es cirugía laparoscópica, lo que pasa es que está muy abajo. Miren, si un cálculo está ahí acá, muy fácil, porque el KER está metido acá. Pero de acá hasta acá son unos 6 centímetros casi, y el espacio es muy chiquito en esa zona. Pues este paciente se tiene que volver a operar. Y para acabar, creo que el cáncer de vía biliar representa el 3% de las neoplasias, incremento de cirrosis alcohólica, hepatitis C, incidencia aumenta más con la edad, ¿ya? Tenemos el colangiocarcinoma intrahepático, que ya es manejado como un cáncer de hígado. Todo lo que está acá adentro es como un cáncer de hígado. El periliar es diferente y el posiliar o extrahepático también es diferente. Manejado como tumores periampulares, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Factores de riesgo: colangitis esclerosante, coleritiasis, enfermedad poliquística, parasitosis, VIH, hepatitis C, D y más. La clasificación, entonces tenemos los intrahepáticos, como les dije, el 15% son manejados como tumores hepáticos primarios y vas a hacer segmentectomía o hepatectomías, que ya lo hemos visto. En los periliares es la clasificación de Bismuth, tal igual como la lesión de vía biliar, ¿no? Parecido a la clasificación. En 60% de los casos tienes el Bismuth 1 cuando está acá a más de 2 centímetros de la confluencia, el Bismuth 2 a menos de 2 centímetros, el Bismuth 3A en la confluencia más yendo hacia el lado izquierdo, el 3B cuando va más hacia el lado derecho, el 4 en ambos conductos hepáticos y el 5 cuando tienes una mixta. Es la clasificación de Bismuth. Y el diagnóstico, la clínica, ¿no? Obstrucción biliar, ictericia progresiva, a veces una ictericia muy alta, muy avanzada. La semana pasada hemos entrado a un paciente igualito con una colangitis, pensábamos que era una coledocolitiasis, pero hemos encontrado un colangiocarcinoma, pero era mucho más distal, no estaba justo en esta zona perineal. Baja de peso, prurito, hay que hacer resonancia, laboratorios y marcadores tumorales, sea alfa-feto,
el tratamiento de resección de la vía biliar extrahepática, más colecistectomía, miren, más resección del lóbulo caudal, linfadenectomía y ileostomía. Es una cirugía muy compleja. Normalmente hasta los cirujanos oncólogos ven un diagnóstico de este tipo y le dan solamente tratamiento médico. Le dicen, no, solamente drenaje percutáneo y hay que lobectomía o trasplante hepático, quimio, radioterapia postoperatoria, porque son pacientes que van mal, tienen un pronóstico muy difícil. ¿Ya? Listo, chicos, ¿alguna duda?